Bienvenidos a este encuentro sectorial, a este encuentro del sector del hábitat y de la construcción. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Junta de Castilla y León por impulsar este encuentro, a la Universidad de León por acogernos en su rectorado y a los colaboradores de León, la propia universidad, Construcciones García de Celis, de Colesa, Viajes León Tour y al Colegio Oficial de Arquitectos de León. Esta jornada tiene como tema central la descarbonización como oportunidad para el sector y cómo conseguir a través de la innovación y de la colaboración el poder abordar esos retos que tiene el propio sector. Sin más, quiero comenzar la jornada dando paso al vicerrector de Infraestructuras, don Ramón Ángel Fernández, de la Universidad de León. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los aplausos. Lo recojo para la Universidad de León, pero quiero transmitirles o transmitiros el agradecimiento de la universidad porque se organice este evento hoy aquí, el primero de muchos. Quiero agradecer a las autoridades, al consejero de la Junta, a don Francisco Suárez Quiñones, al director de AEIC, por organizar este evento, por permitirnos disfrutar de él hoy aquí, por ser un arranque, a mis compañeros de la Escuela de Ingenierías que han estado detrás también, algunos de ellos aquí presentes en esta sala. Y solo me corresponde daros la bienvenida, desearos que sea una jornada fructífera y que todo lo que se haga, de lo que se hable hoy, pues consigamos luchar en pos de ese logro de mejorar la descarbonización, que para mí estoy convencido de que colabora en muchos de los puntos de los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente en el consumo energético, en muchos. Nos afecta a la salud, afecta a muchos aspectos. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí, desearos que sea muy fructífera y si alguna necesidad surgiera durante el desarrollo de la jornada, ofrecer el personal que tenemos en la universidad y los servicios que tenemos hoy aquí. Y querría terminar disculpando al rector, a Juan Francisco García Marín, al que le hubiera gustado estar hoy aquí, pero al que le impide asistir otros compromisos anteriores que son simultáneos y fuera de León. Sin nada más, muchas gracias a todos. Enrique. Bueno, pues nada, buenas tardes. Aunque me reitere con los agradecimientos de mi compañero Héctor, agradecer a la Universidad de León que nos haya acogido en esta magnífica sala, lógicamente al Consejo de Fomento, a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León que nos acompaña. El clúster tiene 10 años y lleva 10 años acompañándonos, apoyándonos, y yo creo que nosotros pues respondiendo en la medida en la que podemos en todas las acciones. Pero esa ayuda que la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León nos hace es muy importante para todo el sector, para ese avance. Nosotros ya hablamos de la descarbonización más o menos desde el año 14, ya venimos insistiendo en todo este tema y muchas de las cosas que hacemos es gracias al apoyo de la Consejería y también gracias al Ayuntamiento por estar hoy presente aquí. El tema es que ya no se puede esperar. Hay que hacerlo ya. Nosotros en el clúster este año le hemos llamado el año de la inmersión en la descarbonización, como muchos de vosotros sabéis, y es porque la ola viene y como no hagamos algo nos va a sepultar. Es decir, el consenso europeo en descarbonización, como hemos dicho ahora a los medios de comunicación, da lugar a una serie de legislaciones que nos llegan y que nos van a llegar sí o sí, hagamos lo que hagamos, y por lo tanto tenemos que estar preparados. Para estar preparados hay que empezar desde el principio. Algunas de las empresas que estáis aquí pues ya estáis empezando, pero hay una parte del sector que todavía tiene que prepararse y nosotros tenemos que apoyar a este sector a esa preparación. Tenemos, fijaos, que empezar por hablar el mismo lenguaje, porque hablamos muchas veces de ACV, ¿qué es eso del análisis de ciclo de vida? ¿Pero eso es lo mismo que la huella de carbono o no?
¿Y eso de los kilogramos de CO2 equivalentes de CO2, eso qué es, ¿no? ¿Y qué es el registro de la huella de carbono? ¿En qué ministerio está? ¿Cómo se puede hacer? ¿Somos un sector difuso, pero vamos a dejar de ser un sector difuso dentro de poco o no? Todo este lenguaje, como mínimo, le tenemos que saber, porque es la base para luego iniciar dentro de cada empresa las acciones necesarias para que la ola no nos sepulte, lógicamente. Bueno, esta es una pequeña jornada que intenta aportar valor a todo este avance, ¿no? O a todo este tránsito que tiene que hacer el sector. Lógicamente estamos trabajando en más líneas, estamos también iniciando proyectos de innovación para poder mejorar esa descarbonización dentro del sector, porque no nos olvidemos, la descarbonización no es cuestión de llegar un día y de decir, bueno, ahora descarbonizo y entonces cojo mi empresa y hago no sé qué cosas. No, no. Es que es un cambio de mentalidad. Es que si tú haces lo mismo, pero te quieres descarbonizar, no vas a ser competitivo. Descarbonizar significa muchísimas cosas más y no solo incorporar eficiencia energética. No, no, no es que no es eso, es que hay que cambiar la mentalidad y para eso hay que innovar también. En fin, un montón de cosas que queremos este año apoyar a las empresas, bueno, pues con nuestro granito de arena para iniciar este proceso, que es imparable, porque si no la ola nos lleva. Nada más, ahora voy a pasar la palabra al consejero. Me vas a permitir, consejero, hemos estado con los medios y el discurso del consejero es el resumen de esta jornada. O sea, tenemos una consejería de verdad que sabe detrás de lo que vamos y es así. O sea, si no, no diría nada, ¿vale? No es hacer la pelota al consejero. Y tenemos una Junta de Castilla y León que hará muchas cosas mal, posiblemente, pero ha hecho una cosa muy bien, que es el Plan Sectorial del Hábitat, que vamos a tratar en la primera parte, como vais a ver, y que yo creo que es una hoja de ruta importante para todo el sector. Así que nada más, consejero, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues permitidme primero que agradezca a la Universidad de León su acogida, al vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, saludar también al concejal de Desarrollo Urbano y Patrimonio del Ayuntamiento de León y, por supuesto, a todas las representaciones profesionales que hay aquí, CSFOR, todo tipo de sectores, ¿no? De Colesa, constructoras de mucho calado aquí y muy preocupadas precisamente por la sostenibilidad. Bueno, yo creo que hay que felicitarlo primero efectivamente a AICE. AICE es un clúster de construcción eficiente de mucha tradición, lleva 10 años trabajando y nosotros, es verdad, la Junta de Castilla, no el consejero, la Junta, lo que es todos nuestros técnicos y nuestros distintos directores, trabajaban con ellos cuando no se hablaba de sostenibilidad, cuando no se hablaba de nada de lo que ya la Junta y AICE hablábamos hace 10 años, hace 8 años, y que, bueno, pues el tiempo ha puesto de manifiesto la importancia de aquel debate, ¿no? Por tanto, muchas gracias por la labor que habéis hecho siempre en favor de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, del sector del hábitat y de la construcción. Un sector importantísimo para Castilla y León, por el valor añadido que genera económico, por el empleo que genera y, desde luego, por las oportunidades que tiene de desarrollo, de mejora y de favorecer la competitividad de las empresas. Un sector capital del que, claro, si se ven las cifras, asusta, ¿no? A nivel de la Unión Europea, el sector de la construcción pues es el 10% del valor añadido europeo, nada menos que el 10%, 5 millones de empresas, 25 millones de trabajadores de este sector. Hablamos de un sector que consume el 40% de la energía, un sector que emite el 36% de los gases de efecto invernadero, un sector que consume el 50% de los recursos y genera el 30% de los desechos y de los residuos. Por tanto, las cifras son tremendamente importantes para ver cómo todo lo que podamos hacer desde los distintos sectores, y aquí esta es una reunión sectorial, por mejorar pues el comportamiento medioambiental del sector, es bueno ¿para qué? Primero, para la competitividad empresarial. No va a haber competitividad de las empresas si no se adecúan a los parámetros de eficiencia energética y de descarbonización. Y segundo, pues para la mejora de la vida de los ciudadanos. En definitiva, el sector del hábitat no es solo construcción y urbanismo, no, es salud, es bienestar, es cultura, es por lo tanto todo el conjunto de elementos que hace pues un bienestar, ¿no?, para la ciudadanía y en consecuencia es capital todo lo que podamos hacer. Y no es que lo tengamos que hacer por convicción o por deseo, sino por obligación, porque en definitiva estamos inmersos en un contexto mundial en el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son documentos internacionales que obligan a los Estados, incluido a España. Los Acuerdos de París de 2015, por supuesto que obligan a los Estados y también a España, todas las directivas europeas, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la propia Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático nacional y la que estamos preparando en la Comunidad Autónoma nos llevan
a los criterios de sostenibilidad, a los criterios de reducción de la huella de carbono y, por lo tanto, eso está claro. Y el sector se encuentra ante una encrucijada, ¿no? Es un momento muy importante en el que hay una serie de parámetros como es la digitalización, como es la transformación ecológica, como es la propia cohesión territorial, muy importante, o la descarbonización, que son retos muy relevantes para el sector. Y, por tanto, todo lo que se reflexione sobre esos retos nos hará ser más fuertes y estar más preparados. Aquí se va a hablar de todo eso, se va a hablar de la innovación para la descarbonización, la innovación especialmente importante para la competitividad empresarial y, desde luego, la descarbonización para poder subsistir. La Junta de Castilla y León está muy interesada, lógicamente, desde hace muchos años. Fuimos la primera comunidad autónoma que hablamos de esto. Fuimos la primera que nos dimos una normativa específica en materia de rehabilitación, que precisamente pretende eso, que la vieja construcción, la construcción ya edificada, se ponga al día en eficiencia energética. Y nos dimos pues, una ley especial, una modificación del reglamento, una estrategia y, en definitiva, trabajamos con el sector del hábitat desde hace muchos años para ser ahora una de las comunidades más importantes en materia de rehabilitación. No en vano, bueno, pues en áreas de recreación urbana hemos generado y hemos construido y hemos hecho 95 en Castilla y León. Una inversión de 310 millones de euros donde ha permitido mejorar de eficiencia energética pues nada menos que 13.700 viviendas. Ahora mismo tenemos en marcha una actuación, una área de regeneración en Puebla Norte, en Ponferrada, con más de 4 millones de inversión. Acabamos de terminar la de la zona del barrio que hay en Sanales del Rabanedo, colindante con la ciudad de León, y seguimos con la generación de nuevas oportunidades y también las ayudas a la rehabilitación, unas ayudas que damos a las comunidades de propietarios, a los propietarios individuales para rehabilitar su vivienda desde el punto de vista de la eficiencia energética, que han sido casi 30 millones desde el año 2014 y que ha permitido rehabilitar otras 12.000 viviendas. Y ahora viene la oportunidad de los fondos europeos, que nada menos vamos a tener Castilla y León 160 millones de euros de aquí al 26 para actuaciones de rehabilitación. Ya podemos ponernos las pilas, el sector, la construcción, encontrar trabajadores cualificados para hacerlo y, desde luego, tener la capacidad de mover esta nutrida cantidad de millones de euros que va a generar una oportunidad primero para el sector, para la competitividad, para la actividad económica y para el empleo, y, desde luego, para oportunidades de una vida mejor en Castilla y León. Por lo tanto, felicito nuevamente y termino a AIC por esa iniciativa. Sabes que siempre nos vais a tener a vuestro lado, como sabemos que os tenemos al lado nuestro para, bueno, fomentar actividades, iniciativas como esta, que son muy importantes. Esto no es una jornada, no, esto es una jornada muy relevante donde se van a dar datos por los que más saben de esto y que nos va a permitir estar mejor preparados y, por tanto, hacer una mejor Castilla y León. Muchas gracias a todos los profesionales y gracias por estar aquí, encantado. Me tengo que ir a Sevilla por razones que algunos ya conocéis y tengo que abandonar la jornada, que me encantaría poder estar, pero tengo que estar a última hora de la noche, o no muy última, en Sevilla y tengo que marchar. Así que siento tener que abandonaros. Venga, un abrazo. Este encuentro sectorial, con una importancia relevante, como subrayaba ahora el consejero, se va a estructurar en tres partes. Una primera parte, que es la ponencia sobre el Plan Sectorial del Hábitat de Castilla y León, y dos mesas redondas. Durante este tiempo, durante esta tarde, en la pantalla veréis que va a ir apareciendo un acta visual. En este acta visual vamos a ir recogiendo los puntos clave de esta jornada para que no se nos quede nada por el camino y podamos hacer ese último repaso. Ahora sí, doy paso al director de AIC, don Enrique Cobreros, que nos va a hacer la presentación de este plan sectorial, que sin duda es un hito para el sector. Gracias. Gracias, Héctor. Perdona que me haya saltado en la escaleta. Lo que tiene. Bueno, pues gracias de nuevo por estar aquí. Para el clúster, no lo he dicho antes, pero para AIC, pues es importante estar aquí y además nos hace mucha ilusión, es un honor venir aquí a esta sala, a esta universidad. Hace tiempo que estuve con el rector presentándole el clúster. Trabajamos con algunos investigadores de la Universidad de León en esa transferencia de conocimiento desde la universidad hasta la empresa tan necesaria. Y bueno, pues para nosotros es un honor, como digo, estar aquí. Y os vengo a presentar muy rápidamente porque
daría para toda la jornada presentar el Plan Sectorial del Hábitat, pero lo importante de hoy es que conozcáis que hay un Plan Sectorial del Hábitat en Castilla y León recientemente aprobado el día 5 de enero de este año y que es una herramienta y una hoja de ruta importantísima y en la que tuvimos la ocasión de colaborar junto con CESEFOR, nos acompañó hoy también Pablo Sabín, su director. Y creemos que es una herramienta, es un paso muy bueno adelante hacia el sector. Y me vais a permitir que empiece, ya no sé para dónde darle, pero bueno, si no va para adelante, irá para atrás. Estas conferencias que tienen que ver con la descarbonización y demás, siempre las empezamos, o siempre las empiezo de una manera que es la siguiente. Pues o me das otro. A ver si está... Ah, vale. Que es con estas imágenes tan relajantes del agua, del sol, del viento y de la tierra. Y dice, ¿y esta tontería por qué? Bueno, todo esto, el sol, el agua, el viento, la tierra, siempre son los elementos fundamentales, ¿no? Pero esto hace 15 años los ponías y la gente pues pensaba en la playa y demás. Pero es que hoy, es que hay que darse cuenta de dónde venimos. Hoy estos elementos son fundamentales y fundamentales para nuestro sector, ya no en general, sino para nuestro sector. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la energía que producimos a partir de todos estos elementos. Qué curioso. Y qué curioso que Castilla y León tiene mucho sol, mucho viento, mucho agua y mucha tierra, porque somos la región más extensa de toda Europa. Y por cierto, la segunda con mayor potencial en madera, ¿verdad?, forestal de toda Europa también, a que eso tampoco se sabe mucho, ¿verdad? Bueno, pues resulta que tenemos petróleo. Antes no teníamos y ahora tenemos petróleo, luego habrá que aprovecharlo, ¿no? Y entonces yo creo que estamos ante una oportunidad, en general como sociedad, ¿no? Pero también estamos en una oportunidad como sector. Como os decía en la presentación, bueno, pues el contexto que nos rodea, el consejero se lo sabe genial, por los objetivos de descarbonización de 2050, la Agenda 2030, la Agenda Urbana, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también ha comentado el consejero, la Ley de Cambio Climático, la europea, la española, la próxima regional, que no saldrá dentro de mucho, creo, la Renovation Wave, la estrategia de renovación española, la New European Bauhaus, el plan de recuperación y resiliencia. Es que eso es lo que tenemos, no lo olvidemos, es que no hay otra cosa, que es esto, que no cerremos los ojos porque es esto. Entonces las empresas que cierren los ojos, pues pobrecitas, porque es que es esto lo que hay y esto es a lo que tenemos que responder. El día 23 de febrero se publicó una directiva europea sobre responsabilidad corporativa, que dice algo así, entre otras muchas cosas, ¿no? Yo no me la sé, pero dice algo así como que las compañías son responsables de toda la cadena de valor de su producto, digamos, o de toda la cadena de valor. O sea, que ambientalmente ya la huella de carbono no es que sea la tuya, es que tienes que controlarla de todos, ¿no? Y ayer justo salió otra propuesta de directiva de producto sostenible, la iniciativa de producto sostenible, donde marca un nuevo reglamento para los productos de construcción y marca el pasaporte digital del producto, que es un pasaporte ambiental, ¿vale? Es que viene y en algún momento llegará y, bueno, a lo mejor tarda 2 años porque de que se transpone y tal, pero ese es el futuro, no tenemos otro, ese es el futuro. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues nosotros lo llamamos a un sector responsable. Nosotros ya no somos un sector sostenible, no tenemos que ser un sector responsable, responsable con las personas, responsable con el medio ambiente. Y ahora estamos hablando de edificios de balance positivo, distritos de balance positivo, la reducción de la huella de carbono, la rehabilitación que nos ha comentado el consejero, la salud y el bienestar. Ese es el sector responsable y ahí hay que poner el foco, no nos olvidemos. Ayer decía una persona en una conferencia, y una persona que sabe de esto, que sí, las empresas tienen que ganar dinero, pero ya no lo pueden ganar de cualquier manera. Es que o aportan valor o no van a ganar dinero. Y eso o se nos mete en la cabeza o no tenemos futuro. Es que es así, porque lo que nos rodea es ese contexto.
¿Y qué está haciendo Castilla y León? ¿Qué es lo que venimos a contar? Pues Castilla y León hizo el año pasado y aprobó este año el Plan Sectorial del Hábitat de Castilla y León, que es el que vamos a contar. Pero es que además este plan está directamente relacionado también y tiene, digamos, la parte que tiene que ver con el hábitat y la construcción, se dice exactamente igual en la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León, la del RIS3, y en el Plan de Industrialización. ¿Qué significa eso? Que hay 3 instrumentos muy importantes en Castilla y León que dicen lo mismo respecto a nuestro sector. Y eso también es un éxito, que antes no teníamos. Y entonces, bueno, pues os vengo a explicar muy brevemente, porque además luego os voy a dar donde podéis mirarlo porque os lo tenéis que leer, el plan sectorial, porque es nuestra herramienta y será mejorable, seguro que es mejorable, pero tenemos algo que antes no teníamos. Entonces, este plan sectorial, bueno, el plan empieza así, con el preámbulo de Hábitat de Naciones Unidas. El ser humano es el elemento central, el ser humano, es lo que decimos, el sector responsable, ¿vale? Es una oportunidad, porque este plan define un sector. Y dice, ¿este sector no existía? Sí, existía, pero no estaba definido en su conjunto y no estaba unido. Que esto lo que nos va a permitir son esas sinergias entre las diferentes partes de este sector para llegar a donde queremos llegar. Y por lo tanto, la transición ecológica, la competitividad, el talento, el desarrollo socioeconómico, esto es una oportunidad para el sector de la construcción. ¿Cuántas veces hemos dicho que el sector de la construcción es el gran olvidado? ¿Cuántas? El de la arquitectura, muchísimas veces. Bueno, pues tenemos una oportunidad. ¿A través de qué? De un macrosector. ¿Por qué? Porque cuanto más grandes, mejores. Decía el consejero el 10% en Europa, el sector de la construcción es el 5% en Castilla y León, más o menos. No sé si llegaremos ahora, pero es que este supera el 10%, el del hábitat. Y una visión, cuenta con una visión a 2050, este plan sectorial, que imagina el sector como un sector moderno, competitivo, respetuoso con el medio ambiente, con un tejido empresarial sólido, etcétera. Tiene una visión, esa es la visión que es la que estamos hablando de este plan sectorial del hábitat, porque es un plan, digamos, que está mirando a 2050, aunque es un plan a 2027 como primera parte. Nace en el marco del diálogo social, es decir, plan sectorial nace en el marco del diálogo social y está desarrollado por el diálogo social con la colaboración de CESEFOR y AICE, pero lo más importante es que está desarrollado con la participación de más de 80 agentes de todo el sector, es decir, no se le ha ocurrido a alguien, se le ha ocurrido al sector. El sector es el que ha desarrollado, coordinado por algunas personas o por algunas organizaciones, pero es el sector el que ha desarrollado este plan, que eso ya está muy bien, o sea, que el propio sector apoye el desarrollo de este plan. ¿Quién forma parte del sector? 5 pilares importantes. Recursos endógenos, madera, piedra, etcétera, la industria de la transformación, la construcción y las infraestructuras en el eje, porque es la parte, digamos, más potente financieramente y más potente como empresas, la industria y todos los servicios auxiliares, metal, madera, en fin, todo lo que rodea equipamiento a la construcción y la revalorización y gestión. Bueno, estos 5 pilares luego se desarrollan y son 14 grupos y se desarrollan y son ni más ni menos que 105 CENAES, los que componen, este es el macrosector del hábitat en Castilla y León y sobre este macrosector es sobre el que se trabaja. Bueno, estos son los CENAES que son muchos. Muy importante, esto para nosotros es fundamental y para el plan también. El sector no es el sector del hábitat solo, el sector del hábitat no está solo, el sector del hábitat se interrelaciona y se han definido en el marco qué interrelaciones son las más importantes. Y son estas, la cultura, todo el tema de patrimonio, turismo y lengua, la energía, la automoción, sociosanitario y agroalimentario. Y el plan lo que dice es que esto hay que potenciarlo y que esto hay que, de alguna manera, forzar esas interrelaciones. Porque es que, bueno, nosotros lo decimos de la siguiente manera. La vaca de cada uno de los sectores está ya muy ordeñada, porque joder, llevamos tiempo trabajando. Pero si tú juntas una vaca con otra vaca, lo que produces es una capacidad de ordeñe mucho mayor. Y entonces esa interrelación es muy importante y además con una capacidad y un potencial inmenso. Y eso se nota en los proyectos de innovación que hacemos cuando te juntas el sector nuestro con el sector de los mayores, por ejemplo, de la Silver Economy, pues salen unos proyectos maravillosos. O te juntas con la automoción o te juntas con el agroalimentario. Y esas interrelaciones se definen también en el plan. Bueno, se definieron unos retos, 84 retos, 79 subretos. Cuando ellos se definieron, los definimos entre todos. Los agentes del sector se han marcado una serie de objetivos. Hay 2 hitos, a 2024 y a 2027. Y se han marcado una serie de acciones, 12 acciones marco,
y luego un despliegue hasta casi 100 acciones concretas en cada una de esas acciones marco. Yo no me voy a extender en cada una de las acciones del plan, porque sería, pero de verdad leéroslas, porque es la manera de que todos lo tengamos en la cabeza. Yo voy a explicar muy por encima los ejes. ¿En qué ejes están estas acciones? Lógicamente, transición ecológica, transición digital, cohesión territorial, y ahora que me estoy dando cuenta, es que ya me estoy ahogando, perdonadme. Reforzamiento empresarial, imagen y difusión, igualdad de género, igualdad de oportunidades. Todas las acciones están en alguno de estos ejes. Y esto es muy importante. La transición ecológica, al final el plan casi es un plan de transición ecológica. Lo demás son herramientas, ¿no? y cuestiones en las que hay que trabajar. Pero el objetivo es la transición ecológica, ¿no? Reducir la huella de carbono. Es que parece sencillo, pero es que mucha gente no sabe lo que es la huella de carbono. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso de la huella de carbono? Y entonces, y lo que decíamos antes, ¿no? Y hay un registro. Que hay un registro. ¿Y nosotros por qué no estamos en el registro? Porque para ti es voluntario, porque eres sector difuso. Ya, pero ¿y si dejo de ser sector difuso? Pues sería voluntario. Y entonces además tienes que mejorarla y compensarla. Y, en fin, es todo un camino que tenemos que transitar. Bueno, pues el plan marca muchas acciones para esta transición ecológica. Hay una de ellas que es muy importante y como dentro del plan se da muchísima fuerza a todo esto de las materias primas endógenas y sobre todo la madera, porque tenemos un potencial como región para utilizar la madera con valor añadido, madera laminada, etcétera, que hay que desarrollar porque tampoco está desarrollado dentro del sector. La construcción con madera, que, bueno, pues, en fin, tiene un futuro impresionante. Nosotros ya hemos presentado con CESEFOR algún proyecto para que la vivienda pública en Castilla y León utilice la madera, etcétera. Es que hay potencial, entonces hay que recorrerlo. La parte digital como gran herramienta, ¿no? Bueno, esto ya creo que estamos un poco todos más concienciados, aunque bueno, hay camino por andar, ¿eh? De la digitalización, no todos entendemos lo mismo por digitalización. Es que no es coger un móvil o hacer una app, es mucho más. Es que hay que entrar en los procesos de las empresas, en los procesos del día a día. Pero bueno, digamos que es un término más... Como la cohesión territorial. El plan basa el tema de la cohesión territorial en la economía circular. ¿Por qué? Porque la cohesión territorial es tanto más cohesión cuanto más utilizas los elementos del sitio donde estás. Y muchos de esos elementos están en el medio rural. Y entonces, bueno, pues hay una interrelación importante entre cohesión territorial y economía circular. Entonces, muchas de las medidas de economía circular están aquí, en este eje de cohesión territorial. Fundamental, el reforzamiento empresarial. Las empresas tienen que ser fuertes, hay que ayudar a reforzarlas y hay líneas. Se habla sobre todo de innovación aquí, se habla de industrialización, aquí es donde está la parte de industrialización. No vamos a construir como es que si construimos con el ladrillo a ladrillo, ahí no puedes mejorar, eso ya está. Hay que industrializar y bueno, las líneas, hoy tenemos, no sé si Tevitec ya ha venido. Bueno, pues está haciendo un trabajo impresionante y muchas otras empresas que ya están entrando en el mundo de la industrialización, ¿no? y que es fundamental. La formación profesional. Hay un desarrollo en el plan de formación profesional, gracias al director general de formación profesional, impresionante. Hay un trabajo ahí por hacer porque no tenemos personas, no hay. Y entonces ahí hay un tema, ya que me voy, ya. Y la innovación. Como decíamos antes, no lo voy a repetir, si no innovamos y no hacemos cosas diferentes, el resultado va a ser el mismo, como bien sabemos. Pero esa formación profesional tiene que ver mucho con esto, y este es un eje justo del plan, la imagen y la difusión, es decir, el sector nuestro, pero es que no solo la parte de construcción, es que a la parte de madera le pasa lo mismo y está denostado. O sea, es que no tenemos jóvenes que quieran venir al sector. ¿Por qué? Porque no lo hemos trabajado. Hay que trabajar mucho la imagen y la difusión. Y lo tenemos que llevar aquí. Tenemos que demostrar que este es un sector fundamental para... Y por eso hay un eje entero de imagen. Hay que trasladarla al propio sector, para que todo el sector diga que yo soy hábitat, que yo es que me cuido a las personas, cuido el medio ambiente, ¿no? Y luego hay que trasladarlo a nivel nacional para permitir a nuestras empresas salir y a nivel internacional para exactamente lo mismo. Y este es un eje potentísimo. Y este año yo creo que la Junta ya había dedicado 200 y pico mil euros. Lo que pasa es que ahora, bueno, hasta que no haya, pues
pues no hemos podido hacer nada, pero para la creación de la imagen de marca, etcétera. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, es un sector muy masculinizado, como sabéis, y además un sector, bueno, donde se necesitan jóvenes, vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, también hay alguna medida en este sentido. Estos son los 6 ejes del plan sectorial del hábitat. De verdad, leérosles, ahí está, dentro de estos 6 ejes hay 12 acciones marco y luego hasta casi 100 acciones, bueno, pues diferentes, que es una hoja de ruta. Y que los que hemos coordinado, nosotros hemos hecho de coordinadores, pero es el sector el que ha hecho esto. Pues vamos a dar la matraca a la Junta para que esto no sea un papel, sino que esto sea la hoja de ruta de un sector. Y por una parte, y por una vez, somos sector estratégico. ¿Cuánto hemos sido sector estratégico para la Junta de Castilla y León? Yo creo que nunca. Somos, por primera vez, sector estratégico. Y no solo eso, si vosotros veis dónde encontrarlo, ahí le tenéis. Bueno, no lo copiéis. Os metéis en lo de la Junta de Castilla y León. Economía, sectores industriales, sectores estratégicos, hábitat. Automoción, agroalimentario, energía y hábitat. Es una oportunidad. Luego aprovechémosla porque a lo mejor no tenemos otra. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Innovación y colaboración, decía Enrique, innovación y colaboración como base para la respuesta a los nuevos retos. Este es el nombre de la primera mesa en la que participan y a los que invito ya a subir a Carmen de Besa como moderadora, directora de Innovación y de Internacionalización del clúster AICE, a Marga García de Celis, CEO de García de Celis, a Andrés María Valdés, de Decolesa, a José María García de Acilu, decano del Colegio de Arquitectos, y a Jerónimo de Viajes León Tour. Gracias. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas y, sobre todo, bienvenidos y bienvenidas los socios de AICE. Estoy encantada de que estemos todos aquí y de veros en persona. Nos cuesta mucho vernos fuera de la pantalla y la verdad es que es una gozada y es un placer. Bueno, esto es una mesa de debate, esto es un diálogo, así que por favor os animo a que dialoguéis, os interrumpáis, os gritéis poco, más bien, si puede ser, vamos a llevarnos bien. Y vamos a ver un poco este tema que comentaba Héctor. Conocemos los retos del sector, yo creo que sí, los ha mencionado Enrique, en el Plan Sectorial del Hábitat se agrupan en estos ejes. Yo creo que están claros: la lucha contra el cambio climático seguramente sea el mayor reto al que nos enfrentamos, la pérdida de biodiversidad, el uso abusivo de los recursos naturales, la necesidad de cambiar nuestro modelo de economía hacia la economía circular, la digitalización, la mejora de la competitividad de las empresas, la cohesión territorial, la igualdad. Lo tenemos claro. ¿Pero creéis que el sector los conoce bien, estos retos? O más bien, vamos a asumir que los conoce. ¿Pensáis que los tiene suficientemente asumidos, que los ha hecho suyos como sector? Ahora no hablo de vuestras empresas, sino del sector como tal. ¿Creéis que los tienen asumidos? ¿Marga? Yo creo que todavía no. Venimos de una sociedad que era altamente productiva, altamente consumista. Nos hemos dedicado a incrementar nuestra producción con los medios que teníamos a nuestro alcance, que eran los medios naturales. Lógicamente, para absorber esa producción ha habido una sociedad muy consumista que ha producido un montón de residuos y ahora estamos en un punto en el que tenemos que ser conscientes por obligación de que esto tiene que cambiar. Hay muchas empresas de productos y servicios que son... ahora nos estamos todos llamando bio, eco, verde, sostenibles. Muchas veces es por devoción y otras por un poco... Por apariencia. Por apariencia, mejor, sí. Sí. Entonces, yo creo que estamos todavía cayendo en ese momento. Es cierto que el sector de la construcción es un sector muy tradicional. También es verdad porque el ciclo productivo es muy lento, el ciclo de maduración es muy lento y yo creo que es un sector tradicional y que le cuesta los cambios. Pero ahora ya que
Yo creo que esta mentalidad la tenemos en la calle todos los días, ya no hay otra, ya nos tenemos que poner las pilas. Lo que pasa que tenemos que ponernos a ello. Claro. Andrés, ¿tú coincides? Yo coincido en todo, excepto en una cosa. Creo que es un sector tradicional, pero muy dinámico. Me retrotraigo a los años 2008, 2010, cuando prácticamente desaparecieron las grúas de todas las ciudades, de todo el país. Se van en barcos. Exacto. Y sin embargo, pues rápidamente, a través de las CITES que se crearon, el León fue quizás la ciudad pionera en Castilla y León en la implantación de la ITC en aquel momento, pues rápidamente buscamos un nicho de mercado que nos permitió subsistir. O sea, y que las empresas que, digamos, tradicionalmente utilizábamos mano de obra, digamos que teníamos arraigo en el sector, pues nos hemos podido mantener en base a esa rápida adaptación al nuevo modelo que se creaba, porque, o sea, el sector, yo por ejemplo, en mi empresa pasamos de tener un 80% de facturación al sector público, ¿sí?, y un 20% privado, posiblemente, a la inversa, a tener que buscarnos las habas, como se suele decir, en el sector privado. ¿Y por qué? Porque automáticamente, y sobre todo cuando nos dedicamos al ámbito del patrimonio, que tengo que decir que es el sector que más ha sido penalizado por la crisis esa famosa del 2008, porque lógicamente cuando vienen mal dadas, de donde primero se quita es de aquello que es un poco superficial. O sea, la educación, la sanidad, tal, eso tiene que seguir adelante, pero por ejemplo la rehabilitación del patrimonio, pues prácticamente pasamos de tener, yo recuerdo en aquellos años del 2000-2005, que la Junta de Castilla y León hacía inversiones en esta provincia del orden de 5 o 6 millones de euros, pues a 300, 400, 500.000 euros anuales. ¿Y vosotros incorporasteis estos nuevos valores? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo incorporasteis todos estos retos, estas oportunidades a la empresa? Es un proceso de adaptación que nace de que generalmente las empresas del sector de la construcción, ya he dicho, son muy dinámicas. O sea, serán tradicionales en cierto sentido, pero sin embargo rápidamente se adaptan, quizás porque al final construirte tu casa o hacer es algo que sabemos hacer todos. O sea, o que todos entendemos cómo se hace. Y entonces, pues, digamos, es buscarse nuevos nichos de mercado. Es un sector resiliente, está un poco la palabra de moda, ¿no? Ahí le voy a atizar yo un poco. Bueno, dale, José María. Le voy a atizar un poco. A ver, sí, la crisis se llevó por delante el tejido empresarial de la construcción, pero de un plumazo. Subsistieron empresas grandes que tenían detrás un respaldo económico fuerte. Financiero, sí. Y quizás fue a base de comerse todas las empresas pequeñas. Es decir, esa reinvención de las empresas grandes a hacer los trabajos que antes hacían las pequeñas se cargó de un plumazo todo el tejido empresarial, que era un tejido empresarial familiar, pequeño, de personas, de empresas constructoras pequeñas que hacían, pues, no digo poner un ascensor, pero hacer un tejado, hacer una casita. Eso se lo comieron porque las empresas más grandes entraron en ese mercado y estos ya no tenían esa manera de competir. Entonces, nos hemos encontrado ahora, cuando ha empezado a resurgir el sector, que el tejido empresarial, ese pequeñito tejido empresarial que daba servicio digamos, a los particulares, es decir, al menudeo de la construcción o de la reparación o de casas pequeñas, etc., ese en gran parte ha desaparecido y estamos en la oportunidad de que ese tejido que por culpa de esas circunstancias de la vida, el pez grande se come al chico, estamos en un momento en el que las empresas familiares, que el padre con los hijos trabajaban, ahora los hijos pasan de la construcción. Pasan ese problema. Los jóvenes no quieren trabajar como trabajaba su padre de sol a sol, ya van a otro negocio. Entonces, de alguna manera hay que reinventar ese tejido empresarial que es absolutamente necesario. Es decir, para toda esta rehabilitación que se nos viene encima, necesitamos empresas no solo grandes. Las grandes harán grandes promociones o grandes arreglos o grandes edificios, pero también hace falta los que hagan edificios pequeñitos.
Es decir, hay muchos edificios cuota pequeños, de mercado. enorme, porque la mayor parte del parque inmobiliario está muy fragmentado. Aquí no hay grandes tenedores de edificios de alquiler o grandes tenedores que puedan hacer una promoción muy grande o una rehabilitación muy grande, salvo la administración, que es la que los está haciendo. Pero los particulares, aquí no existe esa cultura de tener 5 edificios para alquilar. En otros países sí, en Alemania o en Francia. Hay empresas o personas que tienen 5 edificios para alquilar. Entonces, eso es una cosa que puede hacer una empresa grande. Aquí son edificios que son comunidades de vecinos, de 12 vecinos, de 18, de 3, de 7, y esos necesitan un tejido empresarial que en este momento no hay en Castilla y León. Es decir, aquí he encontrado ahora alguien que te haga una obra en un periodo de tiempo corto, es prácticamente imposible. Y quizás es porque han desaparecido todas esas que se zamparon las empresas grandes de un plumazo. Es la verdad, es decir, yo conocía muchas empresas pequeñas de pueblos, que esas todas desaparecieron porque se quedaron sin hacer eso, el retejo y el no sé qué, que en este momento habrá que reinventar ese asunto. Y yo creo que habrá que reinventarlo desde el propio sistema educativo. Es decir, el propio sistema educativo tiene que enseñar o tiene que de alguna manera hacer que este sector no es solo poner ladrillos. Hay muchísimas cosas, muchísimos empleos que se van a necesitar, que se están necesitando y que no están satisfechos hoy en día. Lo que pasa es que la educación va 10 años por detrás de las necesidades del público. Es decir, en vez de ser un motor de crear empleo, pues está enseñando cosas que ya se han desfasado. Casi están con motores de gasógeno en vez de con motores eléctricos. Pues eso pasa también con la construcción un poco, ¿no? Y si ampliamos ahora un poco la mirada y vamos a ese concepto de la cadena de valor del hábitat, que es mucho más amplia que el mero AECO, Arquitectura, Ingeniería, Construcción. Jero, tú eres aquí un poco el representante de un tipo de empresa, bueno, un poco diferente, pero que nosotros ya englobamos en el hábitat, porque, claro, el turismo al final se une, como bien decía Enrique, se une muy bien con el patrimonio, por ejemplo, con los recursos endógenos, que son patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, paisajístico, etcétera. Tú, en la parte específica de turismo, ¿tú crees que se están incorporando estos nuevos valores, estos nuevos retos, estas oportunidades? Sí, en nuestro caso se están incorporando por 2 razones principales. Una, que nos están obligando, porque es verdad que se están pagando los aviones, que están pagando una tasa ecológica ya, que este tipo de actividades se están realizando. Y por otro lado, porque nosotros ya estamos empezando a notar que hay un cliente que está demandando también, que quiere saber qué es lo que gasta y quiere incluso ver que esa huella de carbono pues está reflejada y que quiere ir a sitios también con, digamos que estamos viendo en los últimos años ese turista sostenible, ¿no? Entonces nos está demandando pues ir a un lugar sostenible, ver que si se ha viajado en avión, pues de qué manera puede reactivar esa huella de carbono o ver cómo lo puede arreglar. Y entonces, bueno, en ese sentido sí que nosotros, ya te digo, por 2 razones: una, por la que nos toca de conseguir nuevos clientes, nuevos nichos de mercado, y por otro lado, porque es verdad que en algunos casos, bueno, ya estamos pagando una tasa, ¿no? Claro, y esta era un poco mi siguiente reflexión. ¿Qué creéis que va antes? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿es la demanda de productos y servicios más sostenibles, descarbonizados, digitales, innovadores, etcétera? ¿Es el legislador, que hasta que no nos obliga la legislación no nos ponemos en marcha? Un poco, Andrés, lo que decías de las ITES. ¿O es la necesidad de distinguirte de tu competencia o de mejorar tus costes, tus resultados? Hombre, ¿Qué va antes? Yo creo que eso va en el estigma de cada empresa. Hay empresas que, lógicamente, son punteras pues, en todos los ámbitos que se han explicado antes, pues en la digitalización, en la innovación, en la investigación. Y hay empresas que no, que simplemente lo único que buscan del producto es el resultado económico final. Entonces, eso lo vamos a tener siempre así. O sea, que será más ley de vida. Una estrategia empresarial casi. No cabe duda, no cabe duda. Yo creo que es la sociedad la que necesita un cambio. Lo que pasa que nos exija. No, la sociedad es la que quiere un cambio. Lo que pasa que no sabe cómo dibujarlo. Y luego las empresas que realmente sabemos o sepamos
un poco traducir qué es lo que quiere la sociedad, somos los que le vamos a poder ofrecer algo diferente. Por supuesto, el legislador va a estar siempre detrás de la sociedad, va a estar al lado, siempre un poquito más tarde que la sociedad, porque es verdad que tarda más en moverse, pero yo creo que es la sociedad la que pide un cambio. Lo que pasa que no sabe cómo dibujar el panorama hasta que es la empresa la que le pinta algo. Claro. No sé, yo voy a comprar un coche nuevo, en realidad no sé qué me voy a encontrar, pero es el concesionario el que me va a ofrecer un producto diferente. Entonces, bueno, yo creo que es un poco la sociedad la que primero... La que está tirando. Pero bueno, sí que es verdad que es un poco el huevo o la gallina, ¿no? Estamos ahí un poco dependiendo de con qué visión lo veas. Nosotros estamos haciendo desde el Instituto de la Construcción de Castilla y León, es decir, somos pioneros en nuestra comunidad de dar premios de arquitectura sostenible. Llevamos ya más de 20 años. Es decir, mucho antes de que se hablara de todo esto, el ICCL y la Junta de Castilla y León y los colegios de arquitectos que estamos implicados y la Universidad de León también, que está en el ICCL, estamos dando esos premios, intentando fomentar esa cultura desde hace muchísimos años. Todos los años le metemos un valor añadido más, a los premios de arquitectura sostenible. Tenemos unas participaciones muy elevadas para lo que es una cosa tan específica como es esa, y cada vez tenemos un poquito más, es decir, que cada vez tenemos... O sea, que va calando. Va calando. Lo que se necesitaría es que este ejemplo que tenemos en Castilla y León se extendiera. Y se extendiera, me refiero al tejido industrial. Al tejido industrial que viene, que es que hay gente que hace las cosas de una manera diferente, porque los hay en Castilla y León, y hay empresas que hacen, y arquitectos que hacen trabajos y proposiciones muy honrosas para este tema que estamos tratando, y cada vez mejores. Es decir, los edificios de energía casi nulo ya no son viviendas unifamiliares passive house. Hay edificios grandes que se hacen de consumo nulo o casi nulo, que eso es a donde tenemos que ir la energía positiva incluso. Ir avanzando, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que desgraciadamente no somos capaces de darle la publicidad necesaria a los trabajos que se hacen. Claro. Y ahí interviene un poco toda la sociedad. Ahí nosotros hacemos lo que podemos. La famosa difusión. La sí, mira, me vais a permitir que os cuente un chascarrillo de hoy. Un taxista que se quejaba amargamente de todos los carriles bici, y claro, yo le decía, bueno, pues es que esto, queramos o no, está aquí, o sea, ya es obligatorio, o sea, hay que reducir. Y lo que me temo es que no estamos contándolo bien, hay que contarlo mucho más. Yo tengo un poco esta sensación. Y mejor. ¿No? Y mejor, exactamente, exactamente. Pues nada, hay que hacer más jornadas de estas. Eso pasa con todo. Mira, antes lo comentaba con unos compañeros, hoy he venido desde Zamora y el lateral de la autopista estaba lleno de bolsas de basura, amarillas llenas de basura. Es decir, es una doble infracción. O sea, tirar una cosa desde el coche está penado con puntos y no sé qué. Y echar cosas al campo está penado. Oye, pues es que está así, de bolsas de basura. Es decir, que hay gente que le importa un rabanillo todo. Pues es que hay que educarlos. Está claro, efectivamente. ¿Y qué papel creéis que juega en toda esta transformación de toda la cadena de valor? No quiero hablar ya solo de la construcción. En toda la cadena de valor, la I+D+I, o bueno, casi diría la I pequeña, la innovación, porque realmente para las pymes es la parte más asequible, ¿no? La innovación. No solo tenemos pequeñísimas empresas haciendo investigación, incluso en el seno del clúster, ¿verdad? ¿Qué papel creéis que juega la I+D Gero en toda esta transformación del sector? ¿Cómo apoya? ¿Cómo Hombre, empuja? yo creo que en ese sentido es totalmente, importantísima, ¿no? Porque de ahí es donde surgen todos estos valores, además que como bien decimos, tienen que captar las empresas, ¿no? Para darse cuenta de lo que supone el estar en consonancia con todo lo que es la sostenibilidad, ¿no? Y para ello, muchas pequeñas empresas lo que tienen que hacer es innovar con pequeñas cositas, porque no podemos hacer lo que hacen las grandes empresas, ¿no? Entonces, cualquier pequeño gesto dentro de una pequeña empresa pues puede suponer mucho para la sostenibilidad dentro de estas empresas pequeñitas, ¿no? Respecto a clientes o respecto a la misma empresa, ¿no? ¿Y qué supone a mayores la colaboración en este sentido, la innovación colaborativa, que eso es lo que hacemos en los clústeres, son ecosistemas de innovación colaborativa? ¿Qué aporta a mayores esa colaboración? Vosotros todos participáis en proyectos colaborativos. ¿Qué
¿Qué sacáis de esa colaboración? ¿Qué os aporta? Bueno, voy a hilar un poco con el comentario de Jero, que las empresas, mientras el paradigma sea que la investigación, la innovación sea un coste y no sea una inversión, hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Entonces, todo lo que sea, yo lo he tenido siempre muy claro, que todo lo que sea trabajar en común, cambiar ideas, intercambiar, es positivo. Primero, porque te abre unos espacios de trabajo que a lo mejor tú solo no puedes nunca alcanzar. Y después, pues porque yo creo que el hecho de que estemos empresas, por ejemplo, del mismo sector, no es malo, es todo lo contrario, porque de ahí pues surgen propuestas de valor, de estudios, al que en un caso yo puedo acceder y en otro caso accede esa otra empresa o esas otras empresas. O sea, que todo lo que sea búsqueda de nichos de mercado, de posibles proyectos en común, es bueno y necesario además. Y mientras sigamos pensando que el hecho de que yo vea a otra empresa como competencia, eso no deja de ser una postura como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra. Sí, ¿no? lo comentábamos antes, ¿verdad?, con José, esto, como al final aprendemos, ¿no? Sí. Nosotros ahora estamos en 2 proyectos en AICE, el de Presence, que son fondos europeos, bueno, el de Presence y el de HAS, y la verdad es que están siendo muy enriquecedores. Es que al final no es 1 y 1, 2, es lo que decía Enrique, es que es más que 1 más 1. Entonces, bueno, pues al final eso, siempre buscas sinergias con otras empresas que te llevan a encontrar a lo mejor un nicho al que tú no podías llegar. Nosotros en el de Presence estamos con empresas incluso del sector sanitario. Efectivamente, y estábamos, un hospital. Exacto, y estábamos incluso pues buscando parámetros que nos daban pues todo lo que es el tema de la calidad del aire, dependiendo de en qué edificios, de en qué entornos construidos, porque no es lo mismo una vivienda que un centro de salud, etcétera. Entonces, todas esas herramientas y toda esa información que obtienes, yo creo que es enriquecedor para todos. Y la verdad es que a mí me parece que ya no solo entre las empresas, sino, por ejemplo, hablando es que me has recordado, Marga, ahora en un proyecto en el que estamos colaborando, equipo de arquitectura, gabinete o empresa de temas acústicos, empresa constructora, tal. Entonces, eso es bueno. Y eso nace de la pertenencia a una asociación donde tienes todos esos servicios, digamos, a tu disposición o puedes colaborar con ellos. Y al final eso aporta valor al usuario final, porque si tú puedes estar viviendo o estar en una habitación de un hospital donde la calidad del aire es buena para ti y no vas a tener pues ni temas de CO2 y demás, pues es que yo creo que al final es bueno para el usuario y para toda la sociedad en general. Para mí una de las grandes ventajas de esa colaboración es ampliar muchísimo tu visión y ver la oportunidad donde antes no la veías, desde si hasta ahora podíamos haber estado trabajando en una línea concreta, calidad de aire interior, pues en emisiones de CO2, etcétera, y de repente se te abre todo un mundo con la iluminación o con la acústica o con la ergonomía. Yo creo que eso es una de las cosas, entiendo, más enriquecedoras. No sé si también la colaboración con otros sectores que aparentemente son muy lejanos al nuestro, a lo mejor, como el hospital, efectivamente San Juan de Dios de Zaragoza, que, bueno, de repente, de hecho en el Congreso Life Habitat, que lo contábamos, ¿verdad?, en la jornada del viernes, es un congreso donde nos unimos y dialogamos todo el sector AECO con el sector salud y el sector de los cuidados. Y en el primer congreso se nos acercaban los sanitarios y los cuidadores a decir, por fin nos preguntáis cómo tiene que ser los espacios para que cuiden de las personas. Y es una cosa increíble. Yo creo que ese diálogo es muy, muy enriquecedor, y también, por ejemplo, con toda la parte turística, a mí me parece preciosa, porque además al final todos somos turistas en algún momento, ¿verdad? No, y además nosotros
para nosotros ha sido totalmente enriquecedor porque estás, como bien dices tú, ampliando la imagen y con sectores totalmente diferentes, pero que también influyen en tu día a día, ¿no? Si lo sabes aprovechar. Entonces, yo cuando venía para aquí, ahora mismo, la persona que fundó la empresa venía por aquí y dice, ¿dónde vas? Y digo, voy a una jornada de escalfornización, ¿no? Dice, pero ¿cómo ¿qué pintamos nosotros ahí, ¿no? Como agencia de viajes, ¿no? Como empresa de autocares, ¿no? ¿Qué pintamos ahí? Bueno, pues pintamos mucho porque al final esto nos está dando una visión para igual que es cómo podemos traer a los turistas a Castilla y León, cómo podemos evolucionar en ello, dónde les podemos mandar. Estamos en algunos proyectos que han salido muy bien con empresas totalmente diferentes a la nuestra y sin embargo están ahí y yo creo que van a ser el futuro también, ¿no? Claro, contadme un poco esta experiencia. Todos vosotros estáis participando en algunos proyectos de I+D+I cofinanciados tanto por la Junta de Castilla y León en algunos casos como por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Contadnos un poco los intríngulis, ¿no? El secretillo, porque sí, los resultados los conocemos, está muy bien, el éxito cuando ya ha terminado, fenomenal, pero ¿y las dificultades? Porque claro, no sois empresas muy grandes, lo que decías tú, ¿verdad? Que al final somos empresas chiquititas. ¿Y cuáles son las mayores barreras que os habéis encontrado? ¿Qué dificultades y cómo las habéis superado, digamos? No sé si, bueno, a ver, nosotros estamos en 2 proyectos pequeños, la dificultad es más la distancia y el buscar una hora que nos encaje a todos. Yo creo que esa ha sido la mayor dificultad. Somos empresas pequeñas y yo creo que en ese sentido tenemos la suerte de poder movernos fácilmente, es decir, de estar a disposición para todo tipo de comunicación. Nosotros, por ejemplo, en este último proyecto, en el de HAS, estamos viendo un poco qué parámetros tenemos que medir dentro de los espacios construidos para mejorar la salud de las personas, es decir, los niveles de CO2, los niveles de radiación, el tema de la iluminación, todos esos parámetros. Estamos intentando poner unos dispositivos que estamos buscando qué dispositivos, quién tiene en el mercado unos dispositivos, lógicamente, que sean económicamente rentables, claro. que lo que midamos nos suponga que esa medición sea rentable. Y bueno, pues en el momento que tengamos todas esas variables controladas, pues ver si mejoran o no la salud de las personas. Bueno, pues estamos haciendo pruebas en centros de salud, en viviendas, o bueno, todavía no las estamos haciendo, estamos queriendo hacerlas, para ver si compensa o no tenerlas monitorizadas, todas esas variables. Entonces, de esa manera, pues ya se podrá ver si una persona mejora su salud o su estado de ánimo o su productividad controlando la calidad del aire. Está siendo muy interesante, pero todavía no está terminado. Pero bueno, que sí que estamos teniendo acceso a esos edificios que no son de nuestro sector para poder medir todas esas variables. Está siendo muy interesante. Tenemos otro proyecto muy bonito, el Rural Roadcasting, usamos tecnología para geoposicionamiento y realización de podcast. ¿Qué nos contáis de este proyecto? Es un plan piloto que se está realizando ahora mismo, estamos realizándolo con 5 o 6 colaboradores, grandes colaboradores y pequeños también que estamos. Y la verdad que es muy interesante porque, primero, lo que vamos a intentar es fijar población, que vengan más turistas, y lo que buscamos con esto es que la gente vaya pasando por una carretera y que le vayan saltando podcasts en el cual se le está explicando desde un punto de vista etnográfico, no como una guía, ¿no? Que te va diciendo aquí no, sino con las diferentes personas del lugar, ¿no? Que conocen. En este caso, nuestro primer proyecto, este proyecto está hecho en el Canal de Castilla. Consideramos que es un punto importante dentro de Castilla y León y que además que tiene un potencial turístico muy, pues como otros canales que sabemos que en Europa, y que consideramos que puede ser importante venir aquí con esos turistas que vengan aquí, ¿no? Entonces, tú vas andando y de repente pues pasas por un lugar y te salta, ¿no?, un podcast en el cual alguien te está explicando por lo que vas a ver, ¿no? El paisaje, la etnografía, qué es lo que ocurría en ese lugar, te están explicando. Yo creo que es una cosa, es un proyecto muy bonito, que además es extrapolable a otros muchos lugares en Castilla y León que, por desgracia,
pues vas y no hay nadie, ¿no?, que te pueda explicar qué es lo que ocurre ahí, cada vez menos, ¿no? Pues eso yo creo que puede ser el futuro también del turismo, ¿no? Y aquí pues lo estamos intentando averiguar. Tenemos también, no lleva mucho tiempo, pero precisamente mañana vamos a instalar los equipos de medición. Tenemos un proyecto muy bonito, Sensatur, para medir la reacción de los turistas cuando entran a un centro de recepción de visitantes y poder analizar y sacar conclusiones para equipar mejor esos centros de visitantes, que para el subsector del equipamiento también es un gran reto y es muy bonito. Claro. Sí, de hecho yo en la presentación que tuvimos la semana pasada he comentado, ¿no?, que los datos nos van a poder también decir por qué tengo que abrir igual el domingo o el lunes. Igual la gente cierra el domingo, que es cuando más turistas hay, no un restaurante, pero una tienda, y sin embargo abre el lunes, ¿no? Pues igual tenemos que cambiar esos hábitos y cerrar el lunes y abrir el domingo, que es cuando la gente, ¿no? Eso pasa en Castilla, en otros sitios no pasa. Sí, bueno, eso es verdad. Aquí sí, aquí el domingo, clinchado. En Zamora, Semana Santa, Jueves Santo y Viernes Santo, lleno de gente y todo cerrado. Menos los bares sí están abiertos. Pero todo lo demás, todo cerrado. Parece absurdo. O sea, en el País Vasco, por ejemplo, es frecuentísimo que los comercios cierren los lunes, no los domingos. Y cierran el lunes, y además casi que al que está trabajando, el que le den las vacaciones el lunes, puede hacer cosas que si es el domingo no las puede hacer, ¿no? Es decir, que tiene esa ventaja. Pues eso desde hace muchísimos años cierran los lunes, cosa que aquí eso parece impensable, tan impensable que es que, por ejemplo, hablo del ejemplo de Zamora, que lo conozco mucho porque soy de allí, ¿no? Se quejan los comerciantes de que las vacaciones escolares las den la semana después de Semana Santa en vez de en Semana Santa. Pero ¿por qué se quejan si van a tener cerrado? ¿De qué se quejan? ¿Qué más les da que los muchachos tengan las vacaciones después de Semana Santa o en Semana Santa? ¿No? Pues se quejan, hasta ese punto son inmovilistas, ¿no? Es decir, que les fastidia que cualquier cosa alrededor se mueva, pero ellos siguen cerrando el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, toda la Semana Santa que revienta la ciudad. Pero espera, ¿no?, que les pongamos tecnologías que estamos investigando y vamos. De eso que hablabas, empezamos a elaborar un proyecto que luego no se llevó a cabo, pero que podía haber sido muy interesante con el ICCL, que era intentar que fueran los propios escolares los que fabricaran sus propios sensores, que los sensores de detector de CO2 o de temperatura, esos comprados en China, son muy baratos. Y con una impresora 3D puedes hacer la carcasa perfectamente y llevarlo y ponerlo en tu casa. Y hacer competición con los escolares para que ellos mismos se dieran cuenta de qué cosas podían mejorar en sus propias casas. Si lográramos entrar a los escolares para que hicieran eso, los padres acababan cayendo todos, porque solo por la insistencia de los hijos acabarían cayendo. Efectivamente, tenemos aquí ya una idea de proyecto perfecto para la próxima convocatoria del Ministerio, lo tenemos claro. Fenomenal. José María, ¿tú crees que algunos de los males endémicos del sector o incluso de los emergentes, o sea, los endémicos ya los conocemos, falta de mano de obra cualificada, los márgenes escasísimos, las licitaciones públicas, por supuesto, privadas también, que son subastas realmente, porque van a precio? ¿Tú crees que la I+D+I puede contribuir de alguna manera a combatir esos males endémicos o los emergentes, como yo creo que los precios de las materias, de la energía? Y nosotros, por la parte que nos toca, en el Colegio de Arquitectos, nuestro sector, somos avanzados informáticamente y digitalmente de los más avanzados. Es decir, que desde que salió el primer ordenador, los estudios de arquitectura tenemos ordenadores en las oficinas y trabajamos con ordenadores y con esas tecnologías. Incluso ahora, pues con el BIM, con estas cosas, estamos dando clase. Ahora tenemos cursos también, unos medio financiados por el Ministerio, otros los financiamos los propios colegios y otros se los cobramos a los propios colegiados, dando cursos para que sean capaces de ofrecer al resto del sector, a todas las empresas constructoras o a las administraciones, documentos digitales que hagan avanzar al sector, ¿no? Yo estoy convencido de que todo el desarrollo del BIM y las tecnologías colaborativas como es el BIM son absolutamente necesarias, de manera de que puedan trabajar no solo ingenieros, aparejadores, constructores, fontaneros,
carpinteros, etcétera, sobre un mismo documento, eso claro, es esa es la innovación, no es el software, es la metodología de trabajo. Es una metodología de trabajo. El BIM es una herramienta. Es una herramienta para una forma de trabajo colaborativa en la que los arquitectos estamos implicados desde el minuto cero. Es decir, los primeros instrumentos digitales o los primeros instrumentos digitales para la construcción los hemos hecho los arquitectos. La siguiente generación, que es el BIM que en el que se está ahora trabajando, también estamos los arquitectos muy implicados en ellos, tan implicado o bastante más que otros sectores que están todavía un poco a rebufo de que les lleguen así los documentos. Pero yo estoy seguro que a las empresas de las medianas para arriba, todas van a querer que recibir la documentación en BIM en poco tiempo. Todavía no está absolutamente reglamentado para que todas las contrataciones públicas se hagan en BIM, pero acabarán siendo. Todo llega. Con eso se cargarán también un sector, que es el de los pequeños estudios de arquitectura, que no podrán entrar en eso porque no hay capacidad como para desarrollar esos trabajos. Entonces nos quedaremos unas empresas, unos estudios de arquitectura y unas empresas pequeñas haciendo el menudeo y el trabajo grande, y las grandes empresas con grandes estudios de arquitectura y de ingeniería, ¿no? Bueno, es el futuro, no queda otro medio. La transformación del sector. Y por concluir la mesa, ¿vais a seguir innovando? ¿Y en qué línea vais? Porque espero que sí, porque si ahora me dices que no me matáis. No, ya espero nos que vamos. sí. Decimos que no nos vamos. ¿En qué líneas queréis seguir trabajando, innovando, investigando? Mira, ahora mismo, pues María ha mencionado la metodología BIM. Nosotros fundamentalmente apostamos dentro de la empresa de construcción por la Lean Construction. Es, digamos, la forma de involucrar a todos los agentes intervinientes en el proceso edificatorio para que aporten su parte de valor al sector o al proyecto, porque de nada sirve que el arquitecto haga en su estudio un proyecto maravilloso si no cuenta con un coordinador de seguridad que vea cómo se puede construir eso, o que diagnostique qué problemas puede haber en la construcción, con una empresa constructora que gestione un poco a las distintas subcontratas que puedan intervenir, y por fin con un producto acabado que tenga un fácil mantenimiento y que pueda ser, digamos, en cualquier momento evaluable, ¿no? Eso se consigue a través de esta metodología, que en eso Enrique y yo hemos hablado muchas veces de ello, y creo que es el futuro. Sí que es cierto que a lo mejor estamos hablando de un tipo de obra de una dimensión un poco mediana, grande, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, y es una experiencia que yo he tenido que rehabilitar en un mes y medio escaso 21 habitaciones de un hotel, y lógicamente es un proyecto de adecuación más bien, o sea, sustitución de alicatados, bueno, pues lo hemos conseguido realizar en una semana menos de tiempo, aplicando metodología. O sea, lo tienes claro. aportando todos y cada uno de los componentes, hay que reunir a todos esos agentes y aportando. Tienes que fijar la fecha de terminación y la fecha de comienzo, y ahí cada uno dice, yo necesito tanto tiempo. Bueno, pues después vamos achicando los periodos de tiempo de cada uno y reforzando, en algunos casos, cuando no se puede cumplir, reforzando los equipos, haciéndose. Sí, desde luego que en mi empresa está apostando por esa. Nosotros estamos con este mismo sistema, con el Lean, estamos haciendo un edificio de 21 viviendas, que no es muy grande, y estamos encantados porque sí que es cierto que es un sistema de planificación. Ahora mismo, bueno, con el permiso de Putin, estamos intentando seguir ordenados, pero sí que es verdad que implicas tanto a tu empresa de forma interna como a todos los agentes que trabajan contigo, a todos los proveedores, de tal manera que sabe todo el mundo en qué fecha tiene que empezar, qué día tiene que pedir sus materiales y qué día va a terminar. Y sí que es verdad que nos está suponiendo un ahorro de tiempo muy grande. Estamos muy contentos, el poco tiempo que llevamos media obra más o menos, estamos realmente viendo los resultados. O sea, que esa también sería una línea clara para vosotros. Sí, para nosotros es claro. Y luego es verdad que eso es en el proceso productivo, y luego en el proceso de producto terminado
bueno, pues estamos utilizando herramientas como la certificación Passive House y demás, que bueno, que sí que es verdad que suponen ahorros energéticos para el usuario final y un poco mejora de su bienestar, bueno, a todos los niveles. Pero vamos, sí, la herramienta Lean ha sido un descubrimiento muy, muy bueno. Muy bien. Verdad, sí, sí. Jero, ¿vosotros vais a seguir innovando, investigando? Sí, nosotros, bueno, innovando nuevos productos, y es verdad que ya estamos implantando en cuanto a sostenibilidad pues diferentes actuaciones, ya te digo, desde una forma pequeñita, ¿no?, como tenemos nosotros, que somos una empresa pequeña, pero por ejemplo nosotros tenemos un producto que es que traemos, bueno, cliente extranjero a hacer el Camino de Santiago, y desde este año vamos a intentar compensar la huella de carbono con cada cliente que venga, poner un árbol durante el camino, ¿no? Entonces, es una acción que vamos una de las acciones que es pequeñita, pero que vamos a utilizar, y después, por supuesto, en todo el tema de congresos, eventos que organizamos, con las empresas, ya que algunas incluso nos lo están demandando grandes empresas, que les hacemos, digamos, el viaje corporate y el business travel, compensar esa huella de carbono, ¿no?, que hacen esos viajes. Que también es una línea. José María, Nosotros ¿quieres cerrar? No, bueno, cerrar, ¿no? Comentando sobre el asunto de la huella de carbono, ¿no? Nosotros también desde el Consejo Superior de Arquitectos, hemos elaborado una herramienta para determinar el consumo de carbono de nuestras oficinas. La nuestra es muy pequeña, el Colegio de Arquitectos es una oficina muy pequeñita, ¿no? Pero sí hemos elaborado una herramienta para determinar el consumo de carbono que hacemos y cómo compensarlo. Este año es con una plantación en el incendio de Sotillo Ladrada en Ávila. Sí, sí, sí. Pues ese incendio super bestia que hubo, pues vamos a participar con una pequeña participación también de plantación de árboles para compensar la huella del carbono que producimos los colegios de arquitectos. Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos, a todas. Seguimos innovando. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, innovación y colaboración para llegar más lejos, al fin y al cabo, y para abordar esos retos. Y es lo que ponemos ya sobre la mesa, el reto central de este encuentro y el reto al que se enfrenta el sector, que es el reto de la descarbonización, y la descarbonización también como oportunidad de mejora y de mejora competitiva para nuestras empresas. Vamos a dar paso a los participantes de esta segunda mesa, moderada por Pablo Sabín, director de CESEFOR, con Javier Reguera, director técnico de Tevitec, Rafael Ayuste, jefe del Departamento de Energías Renovables de ELEREN, y Miguel Ángel Delgado, el director de Transición Justa de Ciuden. Gracias. Y Pablo Rodríguez, perdón, de Ecometro. Yo me voy a poner aquí para así os veo las caras a todos. O sea, te pones más lejos que nadie. Yo me voy a poner aquí así os veo la cara. Oye, ella se ha puesto en el centro. Sí, ha sido más valiente, ¿no? Bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias a ICE por invitarnos a estar aquí. La verdad es que llevamos un año súper intenso colaborando juntos en esto, en el Plan Sectorial del Hábitat y en la transformación y en generar oportunidades para el sector del hábitat en Castilla y León. Bueno, me acompañan, vamos a hacer una pequeña presentación de vosotros. Empiezo por allí, Pablo Rodríguez, director técnico de Ecometro. Pues nada, Ecometro es una empresa que parte de una asociación y tiene ya 10 años de vida, y es una empresa formada con diferentes técnicos, que lo que desarrollamos son herramientas de medición del impacto ambiental de los edificios, ¿no? Y en concreto, hace poco hemos sacado ya al mercado una herramienta que se llama Ecometro ACV, que es una herramienta que, a partir de documentos de proyecto, para no tener que trabajar más, a través del presupuesto de ejecución material, del estudio de gestión de residuos y del certificado energético, te calcula 21 categorías de impacto de todo el ciclo de construcción, explotación y demolición final del edificio, ¿no? Entonces tienes la huella de carbono, que es lo más conocido, y 21 impactos más, como ataque a la capa de ozono, acidificación del terreno, contaminación de las aguas, consumo general de energía. Bueno, pues con unos métodos muy sencillos, ¿no? Seguro que hablaremos a lo largo de la charla sobre el papel que puede jugar el análisis del ciclo de vida en la mejora de la competitividad. Rafael Ayuste. A mí me toca dar la cara por la Junta. Alguien tenía que ser.
En la Junta nos dedicamos a energía a dos partes, la Dirección General y el Ente Regional de Energía, llamado ERE. Digamos que nosotros nos dedicamos a promocionar, básicamente, vamos a intentar ahorrar la mayor cantidad de energía posible, vamos a intentar utilizar la mayor cantidad de renovables posible y desde la Dirección General hace que esto funcione. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Javier Reguera, de TVTech. Pues bueno, soy el director técnico de TVTech, una empresa de transformación de vidrio arquitectónico. Estamos en Ponferrada y nos dedicamos a la transformación de vidrio plano y curvo de alto rendimiento y, bueno, tanto para sector residencial como comercial. Y con un papel importante ahora en un proceso de transformación industrial del que vamos a hablar también. Estamos inmersos en un proceso de industrialización, 4.0. Y Miguel Ángel Delgado. Yo represento en este caso a Fundación Ciudad de la Energía. Tenemos diferentes ámbitos de actuación, uno muy focalizado en el desarrollo territorial del Bierzo, otro de carácter más estatal que sería focalizado en la innovación. Nacemos como una planta de captura de CO2 y ahora tenemos un claro, digamos, un viraje, ¿no? Un viraje hacia hidrógeno y hacia el energético, dos cosas que tenemos que desarrollar, bueno, intensamente. Y queda una pata cultural o patrimonial de conservación del patrimonio, en este caso principalmente minero, que tenemos en la zona, una conocida, bien conocida, aparte de determinados proyectos que tenemos ahí. Sí, un papel muy importante en ese impulso, ¿no? En esas zonas de transición, sin duda, de transición justa, que también son relevantes en cuanto a las oportunidades que se puedan generar desde el sector hábitat para las mismas, ¿no? Entonces, me gustaría empezar a hablar quizás sobre la industrialización, ¿no? Ya la mesa está enfocada a la descarbonización, pero también la descarbonización en el proceso de innovación probablemente está muy ligada a ese proceso de transformación del sector de la construcción tradicional a un sector industrializado, ¿no? Obviamente en una parte de las actividades que hace el sector de la construcción. Entonces, Javier, yo no sé si nos podrías comentar un poco cómo os habéis lanzado vosotros a este proceso de industrialización, qué oportunidades y qué ventajas veis, también situados en un entorno rural, ¿no? Y hacia dónde queréis llegar con ese proceso de industrialización desde allí, ¿no? Pues mira, nosotros hemos comenzado con el proceso de industrialización hace cosa de 6 meses, con los primeros procesos productivos, y la verdad que es un proyecto muy ambicioso, porque va a llevar cerca de 2 o 3 años y lo tenemos que llevar conjugado con la producción, porque no podemos parar la fábrica y decir, venga, mañana paro y ya en 6 meses, 1 año, yo me dedico a mover las máquinas, industrializo, automatizo, instauro los softwares y al día siguiente empiezo a producir, porque tú has perdido el mercado y la empresa ha desaparecido. Entonces, eso, llevarlo a la par es tremendamente complicado. ¿Qué esperamos nosotros de la industrialización? Pues al final la automatización de procesos, generación de datos en vivo, que se redimensionen los productos, todo va a ir ligado a esa digitalización y a esa automatización. Esperamos, por supuesto, tener mayor eficiencia energética, por supuesto, pero también una mayor productividad, que al final es a donde vamos. Tenemos que buscar una balanza, ¿vale? Que era lo que estábamos hablando. Al final es mejora de competitividad, llegar a mercados pues mejor y antes. Mejor y antes, y entonces esa industrialización también del sector de la construcción puede tener un papel relevante, entiendo, en el desarrollo de determinadas zonas, ¿no? En el momento que podamos sacar parte de la actividad productiva de las ciudades, que al final es donde se van a invertir la mayor cantidad de dinero, ¿no? En esos procesos del sector hábitat, si los podemos industrializar, quizá en el medio rural, puede ser una oportunidad para las zonas de transición. Desde nuestro punto de vista sí lo creemos. Creemos que toda esta parte, tanto el aprovechamiento de recursos endógenos, que se nos abre, ¿no? Decíamos antes, la sustitución en determinados momentos o la utilización de madera, esa capacidad que tenemos, esa generación de empleo que tenemos en la zona rural, aplicarla, digamos, al sector, pues lo vemos como una oportunidad.
también tenemos que decir la parte un poco, ¿no?, difícil o el camino que nos queda por desarrollar. Si ahora mismo cogiéramos, por ejemplo, la zona de transición justa Bierzo-Laciana, pero me funcionaría con Robla o me funcionaría con Andalucía, el cierre de Espiel, y cogemos la cobertura que tenemos de banda ancha o la disponibilidad de red que tenemos, pues tenemos unas zonas blancas y unas zonas grises brutales. Y eso es algo que tenemos que avanzar. Si no, en determinados momentos no vamos a ser capaces. Es una oportunidad, sí. Desde Ciudad también estamos llevando a cabo, digamos, esa industria 4.0 a una determinada escala desde el punto de vista de integración de renovables. Estamos con una empresa privada, pequeña, una planta fotovoltaica, 250 kilovatios, pequeño, ¿no? Pero para estudiar un poquito qué va a suponer desde el punto de vista de interferencias o qué va a suponer desde el punto de vista de diferentes cargas, oscilaciones de cargas, esa generación renovable que tanto nos gusta decir, pero que en un determinado momento también sabemos que son difíciles de gestionar, ¿no? Y eso es nuestra realidad, esa inclusión del almacenamiento y esa gestionabilidad de las renovables. Vemos industrialización, es una realidad que viene, hay que abordar un trabajo, parece ingente, tanto en rehabilitación, que se combina con los nuevos desarrollos, ¿no? Una oportunidad, obviamente, para el medio rural. Desde el EREN habéis tenido una experiencia también dilatada en cómo la integración de recursos locales y recursos endógenos, en particular estoy pensando en la biomasa, que ha jugado también un papel en ese desarrollo, ese vínculo también entre el medio rural y una transformación del modelo energético, ¿no? ¿Cómo es la hoja de ruta? ¿Cómo ves tú que se puede seguir avanzando en construir un sector hábitat más basado en energía renovable y local? Déjame que le eche una vista, ¿vale? No, en serio. Para mí un edificio es un consumidor. Y entonces a ese consumidor lo primero es que me consuma lo menos posible, y es la ahorro de eficiencia energética y demás. Y después, o sea, que tiene que consumir, que consuma lo menos fósil posible. Para hacer eso, divides. Tiene que consumir electricidad y calor, básicamente. La electricidad posiblemente la podamos sacar en la medida que nos sea posible, de la parte de arriba ahora, de la parte de la cubierta, y en un futuro lo más previsible será que forremos todo el edificio de fotovoltaica. O sea, los grados que tienen de fineza en las obleas en un futuro y demás, yo creo que podremos llegar a eso. A nivel de calor, ahí va a ser más complicado. Y dependiendo si vamos, ¿cómo diría yo? ¿Cómo se llama esto? Utilizamos eso de ahí para calentarnos, que significa que tiene que estar a 70 grados, con lo cual hay que quemar algo. Y si hay que quemar algo, hay que quemar biomasa, y el problema está que biomasa o cualquier otro combustible, ese combustible puede ser hidrógeno en un futuro, o gas natural ahora, o biogás en la parte que nos corresponde, gasóleo y demás historia. Podemos sustituir esos combustibles fósiles por combustibles que no sean fósiles. Tenemos un problema adicional, y es que en un edificio de viviendas, la gente, como en aquella película de lo que el viento se llevó, jura que morirá antes de facilitar la calefacción al vecino de arriba. No, no es una broma. Me pasó con mi vecina del quinto. Ya pensaba que yo pues, estaba en el sexto. No, quiero decir, no es de lejos. Es decir, cuando decimos el tema, qué bonitos son las redes de calefacción, significa que todos los edificios van a tener que tener sistemas centralizados en cada edificio, lo cual significa pasar a calefacciones centrales. Aquella gente que odia profundamente el no tener su regulación para su propio caldera de gas mural, va a tenerlo fastidiado. Entonces, solamente por eso, ese cambio de mentalidad va a hacer posible que podamos meter o no renovables en los edificios. Y un segundo me extenso más. A nivel de las empresas, porque yo he hablado como consumidores, a nivel de empresas es otro mundo. Cuando yo tengo que meter renovables o eficientes, vamos a ver, esto cuesta dinero. Después ya veremos quién lo paga y demás, pero esto cuesta dinero. Si yo soy una empresa, esto que me cuesta dinero, o bien me conlleva al cabo de cierto tiempo una rebaja de costes, o bien logro la manera de pasarle la pelota a mi consumidor, haciéndole creer que como yo soy más guay, porque soy más limpio, él va a pagar un poquito más por ese tipo de producto. Si logras o bien ahorrar costes, o bien hacer que por un valor añadido percibido por el cliente
lo logre, ahí podríamos tener una oportunidad. Siempre es más bajo. Y ahí, normalmente y últimamente, vamos, la normativa que tenemos, hemos focalizado mucho en la eficiencia energética, sobre todo en edificación nueva, la implantación de renovables, pero ¿qué hay de la carcasa? ¿Qué hay? ¿Cómo integramos el concepto del ciclo de vida en los materiales que hacen posible que exista ese edificio? ¿Qué diferencias hay entre un edificio construido con unos materiales y otros, ¿no? ¿Cómo podemos generar también valor ahí? Valor, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí, en la parte que nos toca, que es el análisis del ciclo de vida, como sí que estás valorando, bueno, pues precisamente eso, todo el ciclo de vida del producto, creo que sí que ayuda mucho a tener una perspectiva de economía y ecología, que es la misma raíz, que es administrar bienes a largo plazo, ¿no? Y desde esa perspectiva a largo plazo, yo creo que es mucho más fácil pensar que las soluciones que hagamos tienen que ser válidas a largo plazo, tienen que pasar largas a largo plazo, que van a tener un retorno seguro. Y bueno, pues juntando ahí un poco lo que es la parte energética, ¿no? Que está relacionada con la envolvente, pero también, bueno, pues la escasez de recursos que estamos empezando a vivir, pero que va a ser pues cada vez más plausible, ¿no? Creo que sí que tenemos que empezar a diseñar bajo una perspectiva de economía circular, no solamente integrando qué hacer con lo que ya tenemos, porque no nos quedan recursos nuevos, sino que hay que empezar a reutilizar lo que ya tengamos, sino empezar a diseñar para que aquello que hagamos ahora pueda, cuando se termine la vida del edificio, ser reutilizable fácilmente en otros lugares, o sea, en edificios o en otras industrias, ¿no? Y también pues, implementar la perspectiva de que, bueno, cuando tú haces un edificio, tienes que pensar que cuando se termine esa vida del edificio, tus materiales van a tener un valor, ¿no? Y que no es lo mismo tener un montón de escombro que tener una serie de elementos que fácilmente se recuperan en otras industrias y se recuperan con valor, ¿no? Un edificio de ladrillos o una aldea de ladrillos podría ser más ecológica que una de cobre o aluminio, pero es verdad que el día que la abandones ahí se va a quedar, y cuando haces algo que en teoría es más costoso o puede tener más impacto, pero luego tiene mucha mayor reutilización, como sería una aldea de cobre o de aluminio, al día siguiente no quedaría nada, ¿no? Y eso tendría un valor seguro y sin pérdida de valor intrínseco, ¿no? Sí, hay un reto complicado de conjugar, ¿no? Que es cómo conseguimos avanzar en ese nuevo modelo de construcción o de hábitat de edificios más sostenibles en toda su globalidad, ¿no? Desde la fase de construcción hasta la fase de operación y luego desmantelación, ¿no? Sin generar unos sobrecostes también al ciudadano, ¿no? Que no sea una barrera que por hacer todo más verde lo que se traduzca es que incrementamos los costes. ¿Cómo se ve? Y perdona, en el tema de la energía y demás, yo humildemente pienso que no tenemos que pensar en el edificio. Es un tema de urbanismo. La energía, y en general todo, ¿eh? No es lo mismo en un modelo americano de pequeñas casas diseminadas que en Hong Kong. Todo para arriba y auténticas colmenas. Los modelos que tienen de utilización de recursos de unos y otros cambian radicalmente. Con lo cual, no solamente el edificio es cómo pensamos urbanísticamente nuestras ciudades para hacerlas, y no, ya te digo, no solamente el urbanismo, cómo hasta energéticamente puedes colocar zonas que sean verdes, zonas en las cuales estoy estudiando lo climática, zonas que tengan estanques, que es un elemento también de utilización de la energía, porque ahí estés almacenando, hay calor. Entonces, sombreamientos en determinadas zonas, en zonas de, por ejemplo, como en la zona de Andalucía o tal y cual. En el caso nuestro sería orientar las ciudades hacia el sur. Cosas de ese tipo, sí, evidentemente, te van a dar a veces tanto más sostenibilidad energética que es meramente pensando en un solo edificio. Sí. Siempre pensando. O sea, yo creo que para que no haya de repente no se disparen los costes, yo creo que hay que poner sobre la mesa los costes ocultos. Es decir, no puede valer lo mismo, no puede tener la misma fiscalidad un edificio que derroche recursos y energía que alguien que los cuide.
Primero porque hay una escasez, ¿no? y hay un cambio climático, y luego porque eso tiene un coste para el usuario y lo tiene también para el país, ¿no? Entonces, desde la Administración yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo para obligar a calcular, para tener bases de datos fiables y para luego asociar una fiscalidad que desarrolle, bueno, pues unas líneas industriales que den soluciones a esos problemas y que realmente hay una demanda como para que, bueno, pues por propia competencia, por propia necesidad de esos materiales, al final la industria sea eficiente, sea verde, sea ecológica, pero sin cargar sobre el consumidor. Pero eso hay que ponerlo ya encima de la mesa y, bueno, yo creo que a los sectores difusos pasan a estar ya en cálculo y ese tiene que notar un cambio brutal ya de ya. Sí, hay que, vamos, parece que, y una de las cosas detectadas en el propio Plan Sectorial del Hábitat es que hay que, para empezar, hay que establecer líneas base, no solo en edificios nuevos, sino que hay que establecer líneas base en el propio inventario de la invernadero del propio sector hábitat, ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Es que yo creo que no sabemos dónde estamos. O sea, que ahora mismo tenemos un objetivo claro, es que hay que salir de esta situación de despilfarro, de agotamiento de recursos, pero es como si no tuviera un mapa solamente con el destino. No sabemos ni dónde estamos ni qué problemas hay por medio. Y ahora mismo no hay mediciones, no hay herramientas de medición, no hay bases de datos prácticamente conocidas, aunque el Torroja ha sacado una, y no existe ese hábito de meter ese cálculo en los proyectos de arquitectura, ¿no? Y luego, de cara, yo creo que también al sector empresarial, de empresas más clásicas de construcción, que no las tenemos justo en este panel, pero relacionando también con el anterior, ¿no? Es importante que haya una hoja de ruta clara en cuanto a cómo las empresas que están innovando y están avanzando y están ofreciendo soluciones puedan obtener esas ventajas competitivas, ¿no? Frente a las que pues no están aportando esos valores a la sociedad, ¿no? Y esas ventajas competitivas pueden ser, como dices tú, puede ser a través de la fiscalidad, puede ser a través de distintos incentivos, pero también puede ser a través de compra pública. Quizás la compra pública puede tener, la compra pública ecológica, la compra pública innovadora, puede tener un papel, ¿creéis que puede tener un papel relevante en el lanzamiento o en la aceleración de este proceso de transformación? Sí, nosotros así lo creemos. Hay un número entre el 13% del PIB, entre el 13 y el 17% del PIB se genera en licitaciones, en compra pública. Me quedo con las fáciles, me quedo con las valoraciones técnicas. La última ley de contrato del sector público, la del 17, nos ayuda realmente a no ir solamente a precio. Antes lo decíamos, a precio es una auténtica subasta, creo que se utilizaba la expresión. Nos están ayudando. El sector público puede hacer. Y además, Europa también nos empuja. Compra pública innovadora. Me da igual, compra pública precomercial. Quizá no sea el mejor de los momentos porque no puedes salir al mercado, te quedas antes. O compra pública de tecnología innovadora. Ahí sí. Y ahí sí te sumas, sales a comprar el sector público, sales a comprar algo que sabes que le falta al TRL, le falta 2 pasitos, pero que finalmente vas a salir al mercado. Esa empresa la estás ayudando y tú eres el sector público y, digamos, estás, digamos, sembrando eso. Bueno, siempre también, de algún modo, ¿no? Hay dificultades. Yo aquí decía, nos cuesta un montón los derechos de propiedad intelectual. Ahí sí que es verdad que cuando vas a salir a comprar algo lo tienes que desarrollar, te centras, haces un proceso negociado, normalmente con publicidad o sin publicidad, y te vas con una empresa. Esa colaboración público-privada tiene ese punto que tenemos que saber mejorar, que no es muy diferente de lo de la vecina del quinto, pero que es ponerse de acuerdo. Sí, sí, sí. Rafael, yo creo que sobre este tema vosotros también quizás... La cantidad de dinero que nos gastamos. Pues no sé qué decirte, francamente. Me gustaría pensar que cuando nosotros, como sector público, compramos algo, mejoramos la calidad que ofrece el sector a la hora de producir un bien, por ejemplo, un edificio. Pero no sé si realmente cuando ese mismo sector ofrece ese edificio en cómodos pisos, debidamente financiados, no sé si está utilizando los mismos criterios de calidad y demás. Pensaba, a veces que tampoco hay que ser muy complicado. Por ejemplo, en las últimas licitaciones que hemos tenido nosotros, dábamos más puntos a aquella empresa que en la construcción
emplear a gente de formación profesional. Porque sí entendíamos, ahí fíjate, que con todo lo que compramos del sector público, si en todas las obras nuestras, digo el sector público en general, empezamos a meter de más sistemática gente de formación profesional que está haciendo prácticas y tal, imaginaos la cantidad de gente formada que se podría hacer. Entonces, hay cosas de estas pequeñas que sí se pueden observar. Y no me gustaría fallar con mi memoria. Si mal no recuerdo, en nuestra última contratación pública de la caldera con la cual está calentando el EREN, una de las condiciones era si nos compras cepellones de árboles, no va de broma, cuanto más tienes más puntos en la adjudicación. Que cuando me lo dijeron decía, estamos locos, pero bien pensado. El hecho de traernos y en este caso era así, de traernos una caldera desde lejos, por traerla a Castilla y León, requería una serie, o sea, eso conllevaba una serie de CO2, por transporte, tal, sí. Y decíamos, ¿cómo compensamos? Obligamos a la gente a comprarse cepellones. Ahora iremos a la parte de compensación, pero sí que hemos visto durante este último año, por ejemplo, la experiencia de un ayuntamiento, en este caso fue el Ayuntamiento de Barcelona, que sacaba 4 licitaciones de 4 edificios públicos grandes. 4 edificios públicos, y en los criterios de selección había 2 que primaban. Uno, que fuera un edificio industrializado, eran edificios grandes, y el segundo era el análisis de ciclo de vida del edificio. Como resultado de ese proceso de compra pública, ecológica, no tanto innovadora, pero ecológica, salieron elegidas 4 soluciones, que una de ellas era un edificio construido en estructura metálica y 3 edificios eran en estructura de madera, los que ganaron la licitación. Javier, vosotros que estáis en ese proceso, ¿no? Bueno, nosotros, aparte de la empresa en sí de transformación de vidrio, estamos ahora trabajando también en otra división, que es un poco la industrialización en el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque ya llevamos mucho tiempo trabajando en el sector comercial. Nosotros llamamos sector comercial a grandes edificios de oficinas, donde al final la industrialización ya existe. Los muros cortinas los cierran con módulos que van fabricados desde fábrica, desde la industria. No es lo mismo fabricar, pues lo que hablaba, es una fábrica de ladrillos en obra, que algo controlado totalmente en un recinto, con todos los controles de calidad, que va al milímetro. Entonces, nosotros creemos que eso va por ahí también en el sector residencial. Ahora estamos buscando la manera de, obviamente, introducir nuestro material, el vidrio. ¿Qué pasa? El vidrio, hablando del ciclo de vida, nosotros compramos vidrio y lo transformamos. ¿Qué pasa? Que cuando fabrican vidrio, los grandes hornos tradicionalmente funcionan por quema de gas. Ahora con todo este rollo, pues todo se ha disparado. Han empezado a meter recargos energéticos y demás. ¿Qué pasa? Que el competidor más antiguo del mercado en ese sector, que se llama Pilkington, este año, o a finales del año pasado, ha lanzado un horno en Reino Unido a hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Que se está comiendo el mercado con ese horno. Correcto. Ahora mismo por el precio, pero además tiene otros valores. Y luego nosotros, con la industrialización, pues también podemos optimizar, podemos generar menos residuos, optimizar, digamos, nuestro gasto de materia, y todo al final suma en ese ciclo de vida. Y bueno, no se nos puede olvidar que el vidrio, además, es un material que lo puedes reciclar indefinidamente. Claro. Y si lo reciclas y lo metes en ese gran horno, la temperatura de fusión que tú necesitas para fabricar el vidrio cae exponencialmente. Es decir, cuanto más cuanto más reciclado meto, menos energía tengo que quemar o consumir para producir. Entonces, pues nosotros, creemos que ese es el camino. O sea que parece que el análisis de ciclo de vida como herramienta, ¿no? O sea, como herramienta te hace optimizar los procesos en toda su vida, ¿no? Es que cómo no va a ser más lógico, ¿no? Pues una cubierta que cada X años tiene goteras, porque todas acaban teniendo goteras, ¿cómo no va a ser más lógico poner un solado que cuando haya una gotera puedes levantar una parte, reparar la gotera y volver a colocar el solado? Si es que eso a lo mejor le puede costar un poquito más al principio o a las primeras veces, pero eso luego tiene una lógica, ¿no? Y esa lógica se acaba imponiendo también en el mercado. La cuestión que es
existe una oportunidad real para la industria en Castilla y León para, adaptándonos o adelantándonos quizás, ¿no?, a este proceso de demanda en la descarbonización que genera oportunidades para las empresas de Castilla y León, ya no solo para atender el mercado de aquí, sino que quizás gracias a la combinación de descarbonización e industrialización podemos ir a mercados que están también fuera de Castilla y León, ¿no? Quizás es una oportunidad, y es una oportunidad que empresas como vosotros estáis en ello, pero que con un poco de impulso desde la Junta de Castilla y León y en el marco del sector hábitat puede generar una oportunidad en Castilla y León, ¿no? Sí, apuntábamos antes el tema de la madera. Decíamos que teníamos esa oportunidad y que la tenemos que aprovechar en Castilla y León. Tenemos suelo industrial, lo sabemos. En determinados casos tenemos malas noticias que digamos, gestionamos también, o desde mi área nos afectan muy importante, ¿no? Cierres de centrales térmicas, pero eso también nos genera suelos industriales enormes, suelos industriales que están agrupados. Cuando estábamos en Valladolid, en la definición del plan estratégico industrial, siempre se quejaba de que Castilla y León no tenía suelo industrial junto grande. Oye, pues mira, en Compostilla es una muy mala noticia, en La Robla es una muy mala noticia, pero ahí hay 80 hectáreas juntas de suelo industrial para implantarse una empresa. O sea, eso ya es para que venga Volkswagen, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que tenemos que aprovechar esas oportunidades. Tenemos el recurso endógeno, lo hemos dicho y tú lo manejas mejor que nadie. Tenemos la posibilidad de instalarlo. Tenemos entidades públicas que debemos de hacer un marco facilitador. No somos más feos que los demás. Sí, además yo creo que no hay que verlo como una oportunidad, sino como una necesidad. O sea, que yo sí que con eso de las 7 R's en contra de las 3, ¿no? De las 3 que eran la típica de reducir, reutilizar, reciclar, y ya pasas a las 7, que es, bueno, pues toda esa rueda de pensamiento desde el principio. Un poco tomé conciencia de, uno antes podía ser ecologista por convicción, por moral, porque tuviese formación, pero ahora ya tienes que ser por necesidad. O sea, que es que no nos va a quedar otra en poco tiempo, ni por cambio climático, ni por escasez de recursos, que adaptarnos. Entonces, yo creo que es coger el toro por los cuernos, con ganas, con apoyo público, con unas líneas claras, pero es que no hay otra salida. O sea, esto ya es una supervivencia, ¿no? Y lo vamos a ver ya, en directo, ¿no? Sí, sí, la circularidad completa. Rafael mencionaba antes un apunte más y también ha salido también a lo largo de la jornada, ¿no? No es solo el hábitat necesita un cambio de imagen respecto a la sociedad, ¿no? Sobre todo el sector de la construcción, pero en general el sector de hábitat, pues porque no se comunica bien y porque ha quedado esa imagen, ¿no?, lastrada del gris, ¿no? Y el concepto hábitat y lo verde es también una oportunidad quizá para salir de ahí. Obviamente, por mucho que mejoremos los procesos, optimicemos, hagamos ciclo de vida, vamos a generar emisiones. Hay iniciativas también de compensación, ¿no?, de esas emisiones que pueden ayudar a contribuir a ese cambio de imagen y que a lo mejor no tienen unos costes muy elevados si se abordan de una manera colaborativa, colectiva, innovadora, y además tenemos suelos de antiguas zonas mineras que tenemos que restaurar, suelos degradados y abandonados en Castilla y León en abundancia. Quizás podemos incluir esos procesos de compensación en unas compras públicas o voluntarias por parte de las empresas y nos ayuden a también cambiar o transformar esa imagen. Nosotros desde Tevitec tenemos en marcha dos proyectos de investigación y la finalidad es eso, compensar las emisiones. Uno de ellos se trata de intentar encontrar la manera de que los vidrios de las ventanas sean fotovoltaicos pero mantengan la total transparencia, porque a día de hoy las celdas fotovoltaicas, pues bueno, no las puedes poner y no puedes mantener la transparencia no es aceptable, vaya. Y la segunda, estamos buscando, o bueno, ya tenemos más o menos el camino encontrado, ahora tenemos que andarlo, la manera de, a través de nanopartículas aplicadas al material,
captar el CO2 ambiental y captarlo, absorberlo y destruirlo. Entonces, creemos que ese también es el camino. Y, a ver, aunque suene feo decirlo, pero bueno, la inmensa mayoría de la población al final lo que entiende es el euro. Sí, sí. Entonces, si tú le dices, tienes que invertir para que el planeta vaya mejor, me lo pienso, pero tienes que invertir porque te vas a ahorrar, va a ser toda una mejora para ti al final. Entran. Yo pienso fundamentalmente más que cargar al consumidor final, que al final que va a entender de euro, quizás es una medida que puede ser de incentivo a aquellas empresas que hagan mejor las cosas, ¿no? No es lo mismo hacer una casa passive house que no hacerla. Quizás se puede incentivar que por encima de determinados umbrales de emisiones en un proceso tengas que compensar. Y estás integrando costes ocultos. Y eso al final va a hacer que las empresas que más innovan, que más avanzan y que ofrecen soluciones mejores para la sociedad vayan a ser beneficiadas frente a aquel que no quiere salir del business as usual. Sí. Nosotros, asociados a la herramienta de medición, luego tenemos un programa que certifica bueno, pues que los edificios han hecho un proceso de reducción de los impactos, que están electrificados, que utilizan energías renovables y que, por último, todo aquello que no hemos podido reducir se compensa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay que plantear una fiscalidad. En la fase de uso yo creo que es relativamente pues más fácil marcar umbrales, ¿no? En la fase de construcción yo lo veo un pelín más complicado porque, claro, si un ayuntamiento te obliga a hacer un sótano como garaje, tú como técnico o como promotor o como cliente final tampoco puedes hacer nada. Pues ahí está, ¿no? Yo creo que ahí sí que la administración algunas cosas tendrá que volver a replantearse, ¿no? Tampoco tiene la culpa de que tu terreno sea deficiente, tenga arcillas expansivas, tengas que meter 1,20 m de losa. Pues bueno, ahí quizás yo creo que eso en cosas como la cimentación va a ser complicado. En cosas como fachadas, estructura, creo que sí que hay mucho campo para favorecer a aquellas empresas y aquellas soluciones que generen menos impacto y que generen más valor añadido, ¿no? Y por último, yo creo que también, bueno, y eso puede ir asociado a la fiscalidad. Además, no tiene sentido que en un momento de escasez de recursos le vendas lo mismo al que los cuida que al que los desecha, o sea, al que los tira, ¿no? Y luego yo creo que esa compensación debería ir, bueno, pues enfocada a proyectos que generen más riqueza en el territorio, ¿no? O sea, que no es lo mismo reforestar de cualquier manera que reforestar con un plan que luego eso se transforme en madera y se transforme en madera pero de calidad, no para hacer cajas de sardinas, ¿no? Que eso no va a ningún sitio. Bueno, pues yo más o menos me he quedado con esto de mensaje. Nos quedan 3 minutillos. Yo no sé si por parte del público alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues nos... Venga. Venga, ven, perfecto. Yo represento el Bierzo, pero soy de León, ¿eh? En León, casi, habría que tirarle de las orejas. Me alegro un montón porque yo soy de los defensores de vuestra región. Aquí en el Colegio de Arquitectos hicimos una delegación en el Bierzo, en Ponferrada. Gracias. Y la verdad es que yo las veces que he ido últimamente, pues sí notas que tiene menos bullicio que tenía antes, pero me alegra que haya iniciativas como las vuestras en el Bierzo. Os doy la enhorabuena. Gracias. Gracias. Me considero berciano, tengo 2 hijos bercianos, mi mujer es berciana, me considero berciano. Soy de Salamanca, llegué en el 2009 al Bierzo. Soy de Salamanca, llegué en el 2009 al Bierzo y a mis ojos, no hay otros. El golpe ha sido terrible, terrible. Del 9 al 22, o sea, terrible. Bueno, yo por no ser menos, pues yo represento al Bierzo, pero soy de León, vaya. Bueno, pues cerramos aquí, son las 8. Nos quedamos yo me quedo con esta conclusión, ¿no?, de que tenemos unas oportunidades
enormes, tenemos un tejido empresarial innovador, con ganas de liderar el futuro, y tenemos una administración que, bien alineada, puede poner las cosas muy fáciles para que se gane competitividad, empleo y construyamos un sector de hábitat del que nos sintamos súper orgullosos, ¿no? Y eso es. Qué bien lo has hecho, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro, y para la clausura invito a subir al estrado a Luis Miguel García, concejal de Desarrollo Urbano y Patrimonio del Ayuntamiento de León. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero es agradecer a organizadores y a participantes, ponentes, en estas jornadas el conocimiento que nos han transmitido, sus experiencias, y creo que, desde luego, tenemos que ser conscientes de la importancia del sector de la construcción. Es nuestra forma donde vivimos y queremos cada día que nuestra casa sea un lugar más confortable, pero que además yo creo que hay un convencimiento a nivel global de la necesidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático. Esa lucha contra el cambio climático que ya se inició de una manera casi oficial, un pistoletazo de salida, que fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y que ha dado origen a 26 cumbres climáticas ya, que han ido avanzando en cuanto a los objetivos para luchar contra el cambio climático. Lo señalaba anteriormente el consejero Juan Carlos Pérez Quiñones, los Acuerdos de París, la importancia de los Acuerdos de París de 2015, y luego ya la última cumbre climática de Glasgow de este año, la número 26, en la cual sí se ha llegado a la conclusión de que las medidas que se estaban adoptando son medidas correctas, pero que hay que acelerar, que no son medidas que están llegando a los objetivos que se estaban proponiendo, y creo que debemos sentirnos satisfechos de que a nivel de las Naciones Unidas y un gran número de países ya estén dentro del convencimiento de que esta lucha es imparable y hay que seguir avanzando en ellas. También la Unión Europea nos ha quedado fuera de esta lucha, y la pandemia ha tenido muchas consecuencias desagradables, pero uno de sus principales beneficios, entiendo yo, y creo que es importante, es la respuesta de la Comisión Europea, de la Unión Europea, a través de los fondos de Next Generation, para luchar contra las devastadoras consecuencias que ha tenido desde el punto de vista económico. Son 800.000 millones de euros, de los cuales 140.000 llegarán aquí a España, fundamentalmente orientados a la lucha contra el cambio climático. Eso es importante desde el punto de vista de lo que estamos hablando hoy aquí, de la descarbonización, y avanzar en las mejoras dentro de una construcción más sostenible. Y como ejemplo reciente, la semana pasada estuve presente telemáticamente en la presentación en la Federación Española de Municipios y Provincias, en Madrid. Yo estuve telemáticamente la presentación del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, que está dotado por parte del Gobierno con 6.820 millones de euros, de los cuales 1.000 se dedicarán a la construcción de 20.000 viviendas de carácter social. Evidentemente, el Ayuntamiento de León no está al margen de la lucha contra el cambio climático. Creo que la labor que se efectúa por los técnicos municipales, a los cuales tengo que agradecer la implicación y su esfuerzo diario en mejorar nuestro servicio de medio ambiente, y sobre todo la implicación que tiene en las actuaciones que hacemos o las iniciativas desde el Ayuntamiento, no solo desde el servicio de medio ambiente, sino también desde el resto de técnicos, buscando siempre el menor impacto en el entorno y, sobre todo, si es posible, la generación de efectos positivos. Pero yo creo que, dada la transversalidad de las actuaciones de medio ambiente, la ciudadanía de León no tiene una conciencia clara de lo que se hace desde nuestro ayuntamiento. Y sí me gustaría enumerar algunas de las cuestiones que estamos abordando desde estos momentos. Así ya, en primer lugar, hay una estrategia, no sé, creo que la conocéis, la estrategia EDUSI, en los barrios del norte de la ciudad,
son 28 millones de inversión para regenerarlos desde el punto de vista social, económico y energético. Y ahí estamos elaborando una de las principales operaciones una de las primeras operaciones que se ha hecho es la de elaboración de 2 documentos estratégicos fundamentales para abordar la emisión de gases de efecto invernadero, así como el cambio climático, que son el PIMUS, el Plan Integrado de Movilidad Urbana Sostenible, y el PACES, Plan de Acción Climática y Energía Sostenible, que por primera vez se van a redactar conjuntamente y que están dentro de un programa pionero del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, del cual forma parte León, y estamos dentro de ese programa como de uno de los 20 municipios en los cuales se ha iniciado la redacción conjunta de estos 2 planes para armonizarlos. También en el programa EDUSI tiene 4 objetivos fundamentales: lucha contra la pobreza, digitalización, luchar contra la pobreza, y el 4º objetivo que tiene es también una economía baja en carbono. Y para ello se están llevando a cabo diferentes líneas de actuación tendentes sobre todo a la mejora de la eficiencia energética, tanto de edificios públicos como de edificios privados residenciales, la reducción de la huella de carbono y también incentivar pues, el transporte, la movilidad peatonal y en bicicleta. También el Ayuntamiento, otra de las actuaciones que ha realizado en línea de la reducción del consumo energético muy importante ha sido hace un par de años el cambio de la sustitución completa del alumbrado público de nuestra ciudad, 20.000 puntos de luz, a tecnología LED, lo que ha supuesto una reducción de un 70% del consumo energético respecto del que había anteriormente. Y también, desde el punto de vista ecológico, una reducción muy importante de la contaminación lumínica. También, recientemente, hemos obtenido una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por un importe de 5,4 millones de euros para la implantación de una zona de bajas emisiones en nuestra ciudad. Y además, en estos últimos días también se ha publicado una convocatoria de subvenciones del mismo Ministerio dentro del programa de impulso para la rehabilitación de los edificios públicos, en la que el Ayuntamiento de León presentará en una primera fase 2 edificios para la rehabilitación y mejora energética, como son las oficinas administrativas de Ordoño II, número 10, y el CHED, por un importe total de 8 millones de euros. Y en una segunda fase se incluirán, además de estos 2 edificios, el Polideportivo Salvio Barrio Luengo y la Piscina de la Palomera. Con todos estos ejemplos, que quizás son los más importantes, creo que queda claro el compromiso municipal, tanto a nivel político como a nivel técnico, con la mejora de nuestro medio ambiente. Y, desde luego, creo que no cabe duda de que es el camino a seguir y que no comentaba uno de los participantes, que es por obligación ya no nos queda otro remedio. Nos queda avanzar en ello y cuanto más rápido avancemos, menos traumático será. Por eso yo quiero ser optimista. Creo que aquí vemos que la iniciativa privada, las administraciones estamos en el mismo camino y creo que al final conseguiremos frenar el cambio climático y tener una sociedad mucho más sostenible. Gracias. Gracias, señor concejal. Ahora sí, llegamos al final del encuentro. Quiero compartir con vosotros el final del acta visual que, como os comentaba antes, hemos ido realizando a lo largo de esta jornada y que compartiremos con todos ustedes. Hemos llegado al final. Yo creo que podemos resumir esta jornada, como apuntaba Pablo y como señalaba ahora el concejal. Tenemos una necesidad, pero como bien también señalaba Marga en nuestra primera mesa, lo podemos convertir en una oportunidad y en un nicho de mercado y en una mejora para el conjunto de la sociedad. Tenemos herramientas, tenemos la innovación, tenemos la colaboración. Nos queda mucho por hacer, pero estamos en el camino y yo creo que también eventos como este y jornadas como esta lo ponen de manifiesto. Muchas gracias de nuevo a la Junta de Castilla y León, muchas gracias a la Universidad de León que nos ha acogido en su casa, gracias al Ayuntamiento de León, a todos nuestros colaboradores y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Y ahora, a continuación, tenemos en el hall del edificio un cóctel en el que tendremos tiempo para compartir entre todos nosotros. Muchas gracias a todos. Jean as she crossed the scene, and every hair turned red as a dream of being